Estamos en uno de los actos más del 75 aniversario del Nazareno. Evidentemente queremos excusar a la hermana mayor porque por una indisposición física no puede estar presente. Su presencia está evidentemente en el vicehermano mayor. Estamos, como decíamos, en un acto más del 75 aniversario del Nazareno, y cuando nos planteamos hacer este tipo de conferencias dentro del aniversario, teníamos claro una cosa, que era, a veces la mayoría de las personas que están en una hermandad llegan por la inercia de la tradición, de la inercia de la costumbre, ¿no?, de la familia, y en la mayoría de las veces no se sabe de dónde viene esto. Y era una de las cosas que teníamos claras en este 75 aniversario, ¿no? Profundizar y analizar en el porqué de las cosas, ¿no?, en el porqué de las hermandades y el origen de las hermandades. Para ello, evidentemente, queríamos buscar a una gran figura que nos explicara el porqué de esto, ¿no?, que nos llevara de la mano hasta ese trasfondo histórico y a ese motivo del origen de las hermandades. Y en este aspecto hablo ya en el plano personal. Le tomé la palabra a un amigo, a Joaquín Ritoré, que tuvimos el honor en el aula de pensamiento de tenerlo presente dando una conferencia sobre mitología griega, y él nos indicó que la mejor persona para eso era don Manuel Valdivieso Fontán, aquí a mi derecha. No voy a entrar a presentarlo porque eso le corresponde al propio Joaquín Ritoré, que está aquí también con nosotros, a quien hay que agradecerle que venga desde Sevilla a presentar a nuestro ponente. Y lo único es manifestar el agradecimiento eterno y sincero de la cofradía y congraciarnos, ¿no?, y estar de una forma amable, dispuesta a abrazarlos, porque de verdad hoy no tenemos aquí un ponente ni un presentador. Hoy tenemos dos amigos, dos hermanos más que hemos encontrado en este camino nazareno que ha marcado este 75 aniversario. De verdad, hemos tenido una comida a mediodía distendida en la que se han sentado unas bases y unos cimientos que seguro, y si Dios quiere, dará mucho de sí. Sin más, le doy la palabra a Joaquín Ritoré. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a ti, Gerardo, y a la hermandad por esta invitación. Cuando me llamaste en el mes de septiembre, creo que fue, o el mes de octubre, pues lógicamente yo lo tuve claro, porque yo comparto precisamente en esas conversaciones que tuvimos el año pasado, cuando tuve la suerte de dar la conferencia aquí, pues descubrí que teníamos en común la pasión por la Semana Santa. Entonces pues me pareció lógico. Y Macarena encima. Aparte que pasé unos días inolvidables, pero claro, uno pues conoce sus pasiones, pero también conoce sus limitaciones. Y cuando me dijiste el tema, pues lógicamente pues yo pensé en mi amigo Manuel Valdivieso, porque es la persona que puede realmente dar una conferencia como merecéis en una efeméride como esta. Entonces yo hoy, además de agradeceros aquí por la posibilidad de venir una vez más a Motril, que ya se ha convertido en una costumbre maravillosa, así, pues quiero transmitiros brevemente una semblanza de Manolo. Yo lo voy a decir Manuel Valdivieso, lógicamente, porque es que nos conocemos desde que tenemos 5 años. Entonces, me permiten ustedes pues, la licencia, en este clima familiar. Yo, pues, creo que la mejor manera de conocerlo, evidentemente, es hablar con él, oírlo hoy en su magnífica conferencia, pero yo voy a intentar transmitirles una semblanza de quién es él. Bueno, si tuviera yo que definirlo con algún adjetivo así inmediato, pues yo le diría que Manolo Valdivieso es un hombre apasionadísimo, es muy apasionado. Entonces, aparte de la calidad que vaya a tener su intervención, es un hombre que se somete, además de una disciplina de estudio, pues se somete además al impulso de su pasión para desarrollar cualquier tema en el que él se meta, ¿no?, cualquier tema que desarrolle. Y, por supuesto, la Semana Santa es una manifestación más de los múltiples intereses y pasiones que él tiene. Profesionalmente, pues creo que además figura ya en el cartel. Él es un hombre que podría parecer que es un hombre del mundo de la abogacía, un mundo de la economía, pero eso es todo apariencia, absoluta apariencia. Manolo es un humanista, aunque él se meta mucho conmigo, que soy de letras, pero Manolo en el fondo es un gran humanista y una persona que tiene una gran devoción por la cultura, pero como todo lo que toca lo convierte en pasión, pues entonces además es un gran profesional del derecho, de la economía
y les puedo decir que es uno de los un magnífico experto, uno de los grandes expertos que hay en este país hoy en derecho urbanístico, aparte por todo lo que ha leído, por todo lo que ha estudiado, porque él es un hombre que desarrolla su actividad profesional desde hace muchísimos años en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Y eso lo ha hecho en tiempos normales, en tiempos de bonanza y en los tiempos que corren, que tampoco voy a adjetivar porque todos ustedes saben cómo son. Entonces, un hombre que está acostumbrado todos los días a las 8 de la mañana a pelearse con todo lo que haya que pelearse para intentar sacar adelante este país, en su caso particular, pues una ciudad que es otra de sus pasiones, una de las más importantes, que es la ciudad de Sevilla. Dicen que una de las mayores suertes que puede tener uno en la vida es hacer aquello que le gusta. Y Manolo tiene la suerte de trabajar por algo que le apasiona, que es su ciudad, Sevilla. Desde ese punto de vista, pues, ¿qué más puedo decirle? Que es un hombre plenamente feliz en este sentido, ¿de acuerdo? Aparte, como les he dicho, un hombre con muchísimos intereses. Quiero destacar que él es cofundador de una asociación que es Velázquez por Sevilla, que nació ya hace unos cuantos años, y que desarrolla una actividad en nuestra ciudad fundamental. Quizá el hito más conocido fue la conquista de Santa Rufina de Velázquez, que tenemos allí en la ciudad, pero vamos, eso digamos que es el hito más destacado. Aparte, se hace una labor diaria, cotidiana, anual, de lucha por el patrimonio sevillano, y en este sentido pues quiero que vean que la faceta suya no es solamente la técnica profesional, sino que es un hombre que dedica, como hacéis vosotros también, su tiempo libre, su pasión, incluso como decíamos en esta maravillosa comida que hemos tenido hoy, su dinero, ¿de acuerdo?, en luchar por su ciudad, ¿no? Pero en fin, estamos aquí hoy sobre todo por algo que nos une a todos los que estamos aquí, que es la Semana Santa, ¿no? Hablar de Manolo y de la Semana Santa pues es complicado, porque al fin y al cabo es que yo estoy viendo cofradías desde que éramos muy pequeños, ¿no? Entonces desde que éramos jovencísimos, pues prácticamente desde que nuestros padres empezaron a dejarnos andar solos por la ciudad, pues estamos hablando de Semana Santa, compartiendo momentos absolutamente inolvidables en los rincones de Sevilla, siempre. Y además, ustedes que son personas de Semana Santa saben que no solamente ya es hablar de patrimonio, hablar de historia, hablar de arte, hablar de religión, sino que es hablar de la vida, de lo que te pasa, de la gente que ves, que hace mucho tiempo que no ves, en fin, lo que es la vivencia de la Semana Santa, y eso pues lo compartimos desde siempre, ¿no? Por lo tanto, a él, como a mí, y a otros amigos que no están aquí presentes, porque podrían haber estado, no han podido venir, lo que nos une, entre otras muchísimas cosas, es que el mundo es como una especie de peonza que da vuelta, pero tiene un eje central, que es una semana que varía todos los años, por aquello del equinoccio de primavera, pero que de hecho es la Semana Santa, que es nuestro pivote anual, ¿no? Entonces, ustedes hoy van a tener la suerte de oír a una persona que, más allá de su conocimiento, de su preparación y de la erudición que les va a mostrar, es un hombre que ama profundamente la Semana Santa. No solamente en este nivel de amistad que estamos aquí comentando, sino que él también ha tenido cargos de responsabilidad. Él, lo voy a decir, que él empezó con otra hermandad de San Esteban, el hermano de San Esteban, después ya también el hermano de Jesús Despojado, y en la hermandad de Jesús Despojado de Sevilla ha llegado a ser teniente de hermano mayor, ¿no? Aquí no se dice vicepresidente, vicehermano mayor, ¿no? Y ha desarrollado una labor fundamental para su hermandad, tanto él como otras personas de su familia, y en este sentido conoce también la gestión y el día a día de lo que es la vida de una hermandad, y esa faceta pues es para él bastante importante, ¿no? En fin, yo ya creo que debo callarme, ya llevo mucho tiempo hablando, y simplemente decirles que hoy van a tener la suerte de una persona que aúna en sí el conocimiento, la erudición y además encima la pasión y el amor por lo que hace. Así que, pues nada, Manolo, Antonio. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando uno es presentado de esta forma, pues se siente abrumado. Es evidente que es difícil soportar estos halagos cuando provienen del primero entre mis amigos y de un nuevo amigo que he hecho hoy, que me ha parecido además una persona apasionante. Es lugar común, y en este caso lo hago de corazón, agradecer la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí, me siento muy honrado de haber cruzado Andalucía, haber venido de Occidente al Oriente de Andalucía a hablar de Semana Santa. Nunca pensé que yo tendría esta oportunidad y realmente me ha aportado mucho preparar esta conferencia de esta noche. Por supuesto, estoy muy agradecido a la hermandad, de la que ustedes tienen que sentirse muy orgullosos, de ese 75 aniversario de nuestro Padre Jesús Nazareno,
aunque ustedes no lo crean, he dedicado más de una noche a estudiar esta hermandad desde Sevilla, y aunque pudiera parecer por mi parte una pedantería, una sensiblería, ya la llevo en mi corazón. Quisiera pedirles de antemano ciertas disculpas, porque aun cuando he querido situar la conferencia en un marco de Andalucía, evidentemente me verán el plumero. Yo soy sevillano, amo mi Semana Santa, tengo la suerte de tener un plato muy grande por delante y está claro que van a darse cuenta de que es lo que mejor conozco. Con todo y con eso, por supuesto que he intentado que el ámbito de lo que voy a exponerles no se circunscriba a la ciudad de Sevilla. Por otra parte, también quiero de antemano que comprendan que aquí se cumple aquello de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Yo utilizaré a lo largo de esta presentación una serie de imágenes, todas muy conocidas, muy populares, que he seleccionado para armar el discurso de lo que yo quiero contarles. Y bien, para empezar, tengo que comenzar diciéndoles que no existe una partida de nacimiento de la Semana Santa. Aquí se da el sentido cabal de la palabra complejo. Esto es un fenómeno complejo, es una mixtura de distintos factores y que ha tardado mucho tiempo en gestarse. Esa es la razón por la que, aun cuando inicialmente Gerardo me sugirió que la conferencia fuera sobre el origen de la Semana Santa, yo decidí extenderla también a su evolución. Porque claro, el origen de la semana, de las cofradías de pasión, de las cofradías de penitencia, y aquí hay que empezar matizando, porque no es lo mismo cofradía que cofradía de pasión, el origen de esas cofradías puede llevarnos a afirmar que en torno a 1520 esas cofradías ya existían en España. Insisto, como cofradías de pasión, pero evidentemente no son las cofradías que nosotros conocemos hoy día. Por eso, para que la persona que tuviese el gesto de venir a aguantarme a mí durante más o menos la hora que espero estar hablándole, se fuera con una idea algo más rica, quise conducir mi discurso hasta el día de hoy. Por tanto, vamos a empezar por el Antiguo Testamento y vamos a llegar a nuestros días. ¿Y por qué empiezo por el Antiguo Testamento? Porque, vamos a ver, tenemos que tener presente que cuestiones que para nosotros son, damos por básicas, por conocidas, por casi indispensables, no siempre fue así. Si me permiten, voy a ser un poco bestia para empezar, pero, y no quiero ser ni mucho menos blasfemo, pero les voy a poner una imagen. Imagínense que llegan a una iglesia y ven a una persona ahí delante ahorcado. Imagínenselo. Es mucho peor morir en la cruz, infinitamente peor. Por esto quiero decirles que a nosotros no nos choca ver un crucificado, porque hemos sido educados, hemos nacido en una creencia, en una devoción y hasta en una cultura. Hasta la persona que es agnóstica no se extraña cuando entra en un templo de ver un crucificado. Pero claro, imagínense que ustedes le dicen que por ahí ha sido ejecutado un hombre y que es hijo de Dios. Es complicado que hagamos ese ejercicio, pero eso no fue tan fácil de asimilar. Y por lo pronto esas personas tenían un legado cultural muy de siglos por detrás. Pensemos que la tradición judía prohíbe las imágenes. Y en el Antiguo Testamento lo encontramos. Y lo encontramos nada menos, ahí tienen la cita, lo pueden ver en la pantalla, en el Éxodo, en el Levítico, nada menos que en el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses rivales míos, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni le darás culto. Es decir, ese es el punto de partida. Y así empiezan los cristianos. Los cristianos no empiezan adorando imágenes. Eso ha sido un proceso que voy a intentar, a ver si tengo la suficiente elocuencia de explicarles por qué fue así. De hecho, hay importantes autores, como el que yo cito, que empiezan por decirnos que en el primer siglo no se usaba ni el crucifijo ni ninguna representación material, y que solo a partir del Edicto de Milán, en el 312, tuvieron que pasar casi 300 años, se empezó a usar la cruz. Pero ahora vamos a ver una serie de imágenes con las que voy a intentar mostrarles la evolución. Es más, me parece interesante la cita de un abogado romano del siglo II, que era un escritor cristiano, que la tienen ustedes ahí. Tampoco nosotros adoramos la cruz ni la deseamos. Vosotros que veneráis dioses de madera, adoráis quizás cruces de madera, como parte integrante de vuestros ídolos. Es decir, esto fue una cuestión
bastante compleja, dolorosa incluso. Piensen ustedes que la primera cruz, y ni siquiera está claro, pero la primera cruz que parece haber por ahí, aparece Cristo con cabeza de burro, y es una burla. Fíjense ustedes si este tema que les estoy comentando es importante, y de hecho ya el primer crucifijo propiamente tal, lo vamos a ver ahora, está en el British Museum y es del siglo V. Me interesaría que repasáramos la iconografía paleocristiana. Ahí tenemos el crismón, que posiblemente el profesor Joaquín de Toré, que por cierto es una eminencia en el sentido cabal del término, y no le estoy devolviendo el piropo, es que así ustedes tuvieron el año pasado el privilegio de tener aquí una eminencia, podría explicarlo mejor que yo. Pero aquí se juega, es un acróstico, se está jugando con, vean ustedes, la X-Rho de Cristo, y luego tenemos aquí la alfa y la omega, que representan el principio y fin. Aquí, por supuesto, no tenemos todavía absolutamente nada relativo al suplicio de Cristo, no tenemos ni siquiera la preocupación por el Cristo hombre, sino más bien tenemos un acróstico que es un tratado de teología en sí mismo, donde vemos ya el mensaje de esperanza que posiblemente fuera lo que a los cristianos más les interesaba al principio. Ese símbolo de principio y fin que se concreta en la figura de Cristo. Y si quieren ustedes repasar conmigo esta iconografía, que la pueden ver en las catacumbas, yo les invito a que busquen una cruz, un crucificado por las catacumbas. Verán que una muy típica es la del Buen Pastor que lo podemos ver tanto aquí en un fresco como en escultura, y que en realidad era un trasunto de algunas divinidades paganas también. Y cuando se hace una alusión a la cruz, vean ustedes que es en forma de ancla y muy velada, y por supuesto con los peces. Es decir, evidentemente en este ancla hay una alusión clarísima, indiscutible a la cruz, pero vean ustedes que no estamos en la cruz. Esta es la representación más antigua que se conoce de un crucificado. Es curioso que vean que aparece aquí Judas ahorcado en el árbol. Observemos que, por supuesto, aquí no hay expresión de dolor ninguna, y eso va a extenderse mucho tiempo. Eso hasta que no entre el gótico, hasta que no entremos en la Baja Edad Media, allá por los años 1300 por ahí, vamos a ver que el Cristo realmente no empieza a sufrir. Vamos a ver que los autores nos representan a un Dios que está sufriendo un patíbulo. Y de hecho aquí ven ustedes que este hieratismo no transmite sufrimiento. Esta es también casi coetánea del siglo V, la pueden ustedes ver en la Basílica de Santa Sabina en Roma. Como ustedes comprenderán, aquí, que es una alusión al crucificado y al buen y al mal ladrón, no tenemos absolutamente ninguna reminiscencia pasionista. Bueno, es meramente teórica, pero ahí ni hay un hombre sufriendo, ni ahí no hay carne, si me permiten la expresión. Claro, en esta primera parte de la conferencia terminaremos hablando de aspectos mucho más materiales y cotidianos y que posiblemente nos puedan resultar más amenos, pero yo tengo que empezar por aquí. Tengo que poner esto. ¿Esto qué es? Pues esta es la cuestión básica, es una cuestión básica que ha orientado el cristianismo y que en su decantación dio lugar a que exista la Semana Santa. ¿Qué nos redime en Cristo? Su encarnación, es decir, que se hiciera hombre, que se hiciera carne, o su muerte. En definitiva, y si me permiten, yo no soy teólogo, pero permítanme que haga esta pregunta o que haga esta afirmación. El hombre no quiere morir, el hombre quiere perdurar, el hombre quiere merecer la otra vida, y eso hasta cierto punto se lo plantea en términos de justicia. Eso ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía también. Y el hombre necesita la redención. La redención en definitiva es un camino hacia eso. Pero claro, no ha estado claro, y de hecho en el primer periodo del cristianismo, es decir, el que va desde San Pablo hasta los primeros padres, hasta el nacimiento de la patrística, la preocupación de los cristianos nunca se centró en la muerte de Cristo en la cruz. Es más, ni siquiera en el Cristo hombre. Para que nosotros podamos celebrar la Semana Santa, tenemos primero que creernos que Cristo fue un hombre, que fue un hombre que sufrió una pasión. Por eso vamos a ver después que nos llega tan al corazón el Nazareno, como decía el vicehermano mayor, y en la comida, y además lo decía con mucha razón. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros cuando nos ponemos de nazarenos de penitentes, nos estamos poniendo detrás de un hombre con su cruz. Sabemos que es Dios, pero nos estamos poniendo detrás de un hombre. El gran poder no transmitiría ni la 10ª parte que transmite si lo viéramos como algo frío y ascético, como se representaba, ahora lo vamos a ver, a Dios en la Edad Media, en el románico. Esa cuestión exige
un cambio muy grande en la concepción de la redención. Pero en un comienzo lo que a los cristianos les preocupaba más bien eran unas cuestiones filosóficas. Ellos, digamos que Pablo de Tarso y demás, estamos hablando de personas que culturalmente eran griegos. Ellos se habían criado, en concreto Pablo, que era una persona absolutamente culta, se había criado en el esquema del pensamiento griego. Y claro, a este hombre le preocupaba cómo Dios se puede convertir en un hombre. Claro, piensen ustedes que bajo ese prisma metafísico, Dios es perfecto, es eterno, pero el hombre es imperfecto, es corrompido. Sirve de ayuda para saber que tenemos salvación, saber que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, y uno de nosotros ha sobrevivido, ha resucitado. Pero en el comienzo, en esos siglos iniciales, y aquí está la afirmación de San Atanasio, que yo cito, tienen aquí: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Aquí tienen ustedes toda una proclamación de la encarnación como la pieza clave de la redención. Es decir, se ponía el acento en que Dios se ha hecho hombre, no en que hubo un hombre que luego sufrió como nosotros. Eso va a venir después. Entonces, bueno, a lo largo de estos primeros siglos del cristianismo, las preocupaciones de los padres de la Iglesia fueron muy diversas, pero vamos a necesitar unos pocos de siglos para que se produzca la revolución que luego vamos a ver que se produjo. Y ahí van ustedes pueden repasar, si quieren, los distintos concilios: el de Nicea, Cristo es divino; en el de Constantinopla, Cristo es humano; en el de Éfeso, el elemento humano y divino están personalmente unidos. Surgen un montón de herejías, el arrianismo, y una muy importante, el monofisismo. ¿Qué es eso del monofisismo? Esto me interesa que lo tengan claro. Para el monofisismo, aunque se parte del reconocimiento de que Cristo es un hombre y es Dios, en realidad su esencia es la de Dios. Y ellos dicen literalmente en sus textos que su cualidad humana es como una gota que se pierde en el mar. Es decir, para el monofisismo, Cristo es Dios. Y su cualidad de hombre es meramente accesoria, casi anecdótica. Con esto no se podría dar la Semana Santa que nosotros conocemos. No les quepa la menor duda. Luego en la época carolingia, que hablamos del año 800 más o menos, esa iglesia oficial de Carlomagno se basó mucho en el Antiguo Testamento. Y vean ustedes una cosa muy curiosa: ya en aquellos primeros siglos del cristianismo, rápidamente los obispos se dieron cuenta de que necesitaban la religiosidad popular, de que con tanto mensaje teórico, con tanta carga filosófica, no se llegaba a la gente. Porque no olvidemos que aquí en Europa estaban llegando pueblos que venían, germanos, pueblos bárbaros, que traían sus propias costumbres y sus propias divinidades. A modo de ejemplo, les puedo decir que en Roma, en el año 700, se seguían celebrando las calendas romanas en el mes de enero. ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil, cuando uno tiene una inercia de siglos, dejar, por ejemplo, de comer torrijas por el mes de marzo o abril. Con esto quiero decirles que uno tiene unas costumbres, aunque sean costumbres culturales. Y rápidamente los obispos se dieron cuenta de que tenían que empezar y se crean los santos. Que los santos, si ustedes se paran a pensarlo, pues como uno lo viera de fuera, sería una especie como de mini diosecillos. Teóricamente sí, son hombres que han sido depositarios de la divinidad, pero son como unos intermediarios que nosotros tenemos. Y la reliquia. El tema de la reliquia es una constante a lo largo de la Edad Media. Y lo vamos a ver a continuación. Bien, como aquello de que una imagen hoy, y es verdad, vale más que 1000 palabras, vean ustedes la representación medieval por antonomasia, el Pantocrator. Este en concreto es una maravilla que está en San Climent de Taula, en Cataluña. Vean ustedes que ahí, que es lo que ustedes van a ver en una iglesia románica, es un Dios majestático, es un Dios frío, es un Dios que no sufre, es también un Dios distante, es un Dios, si me apuran, justiciero, está con el libro en la mano, en posición de bendición, pero al mismo tiempo casi de juez. Y vean ustedes un Cristo de la Edad Media, además uno de los más bonitos que hay, que también está en España, la Majestad Española. Observen ustedes que, bueno, por supuesto el Cristo está vestido, Cristo tiene una túnica, pero el Cristo, sus brazos están dispuestos con el travesaño de la cruz. El Cristo está impertérrito, aquí no hay sufrimiento alguno. Esto forma parte de otra mentalidad, una mentalidad completamente diferente a la mentalidad pasionista. Y por ejemplo, los que hayan ido a París o los que vayan, van a ver esta maravilla que es la Saint-Chapelle. La Saint-Chapelle la construye un rey en base a ¿qué? La construye un rey en base a unas reliquias que compra.
y en base a esa reliquia, un trozo de corona de espina y una serie de elementos de pasionario para adorar esa. Fíjense ustedes la maravilla que construye. O Santiago de Compostela. ¿Qué es Santiago de Compostela? Sino un peregrinaje hacia la reliquia, hacia el cuerpo de un santo. Es decir, con esto quiero decirles que desde un primer momento, desde los primeros siglos del cristianismo, confluyeron la religiosidad oficial, la teológica, la de los sabios, que por supuesto era necesario, con la religiosidad popular, la del pueblo que no puede acceder a una teología tan compleja. Por supuesto que unas influyen, siempre se han influido la una en la otra, hasta que haya un momento al que yo me voy acercando, y quiero que ustedes vayan conmigo, en que se produce verdaderamente una revolución. Bien, pero ahora permítanme que le haga una pequeña reflexión. Para la escolástica, y yo que soy economista, lo he estudiado en una de las disciplinas que he cursado, para la escolástica el beneficio es injusto. Es decir, la humanidad permaneció en sentido económico durante mucho tiempo, digamos que con su economía estática. Es en la Baja Edad Media cuando la economía empieza a moverse, empieza el mercantilismo, se crea la letra de cambio, se crean los bancos, empiezan las ciudades-estados italianas, las ciudades de los principados alemanes, se empieza a mover la economía. Ese es el cimiento del Renacimiento, pero eso dio lugar a que las diferencias sociales también se aumentaran. Cuando llegamos a la Baja Edad Media, a los siglos XIV sobre todo, se produce una distancia entre aquellas personas que prosperan económicamente de aquellas que se quedan atrás, y empieza a generarse el pobre, empieza a generarse el necesitado. Para un historiador materialista, y yo lo he consultado a lo largo de este mes, casi ellos ven el origen de las cofradías como una reacción de la sociedad para controlar a los pobres que podían convertirse en un problema social. Claro, ahí empieza a ponerse en crisis lo que hasta entonces había funcionado. ¿Y qué había funcionado hasta entonces? Pues que en realidad la orden benedictina, la gran orden de la Alta Edad Media y las coronas, se habían bastado para atender a los necesitados. Pero llega un momento en que ese modelo hay que cambiarlo. Ese modelo ya no sirve. Hace falta, si ustedes me permiten, una asistencia social mucho mayor de la que hasta entonces había funcionado. Y eso da lugar a que empiecen a surgir lo que aquí les señalo como las cofradías y hospitales. Estas son las primeras cofradías. No solo esto, ahora vamos a ver el gran motivo por el que surgen las cofradías. Claro, eso da lugar, por ejemplo, a que en ciudades como Sevilla, en que hay cofradías que ya están datadas en el siglo XIV, la más antigua es de 1340, y la que sabemos más antigua documentada, que es la de los Negritos, viene de 1390, se llega a la confusión de pensar que esas cofradías ya del siglo XIV eran las de ahora. Esas cofradías del siglo XIV eran cofradías asistenciales, ¿de acuerdo? Y sobre todo, eran cofradías gremiales, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero dense cuenta de la importancia de este fenómeno, porque en Córdoba ya en torno al 1400, tenemos más de 30. En Jerez tengo localizada como 12, y en Carmona y en Sevilla más de 100. Claro, esto está dando lugar, si ustedes se dan cuenta, a que los laicos empiecen a entrar en aspectos sociales que no entraban hasta entonces. También porque empieza a haber laicos que tienen más posible, tienen más excedentes económicos para hacerlo. Bien, las cofradías gremiales, que son las primeras cofradías, se confunden con los gremios hasta el punto de que ustedes pueden leer muchos libros y no van a sacar una conclusión clara de qué fue primero, el gremio o la cofradía. De hecho, eso llega hasta nuestros días. Habrán escuchado ustedes cofradía de pescadores, cofradía de no sé cuánto. ¿Por qué surgen los gremios o por qué surgen las cofradías? Parece que el término más antiguo es el de cofradía. ¿Y por qué surgen? Pues mire ustedes, surgen porque en esas ciudades donde empieza a florecer otra forma de vivir, donde se empieza a romper el feudo, en esas ciudades, para poder desarrollar una profesión, para ser un artesano, para ser un profesional, había que asociarse. Y no solo había que asociarse, había que ponerse bajo la protección de alguien. Pero claro, aquellos tiempos no son como los de ahora. Entonces había que ponerse bajo una doble protección, que es lo que dice un gran historiador, Antonio Romeu de Armas, un historiador catalán magnífico, en un libro que además le he puesto aquí cómo se llama el libro porque me interesaba que ustedes lo vieran. Historia de la previsión social en España. Y él dice, la protección espiritual y la protección material es la base de este tipo de asociacionismo.
Es decir, una cofradía tenía que tener una advocación, o sea, no se concebía la cofradía que les digo yo a ustedes de los sastres, no se concebía sin tener su patrón o su patrona, su virgen, su santo, sin por supuesto tener la bendición del arzobispo y sin tener la autorización real. De hecho, vemos que en las partidas se prohíbe la creación de cofradías sin la dispensa real. Y en la vertiente religiosa también necesitaban la autorización de los obispos. Esto tiene una componente política no despreciable, porque siempre las cofradías fueron vistas con recelo tanto por el rey como por los obispos, porque evidentemente supone una pérdida de control. Es decir, desde el momento en el que los laicos empezamos a asociarnos, empezamos a tener nuestras corporaciones, muy fácil, aquello de la unión hace la fuerza. Eso pone nervioso al que estaba acostumbrado a ejercer un poder, además en una época en que virtualmente el derecho individual no existía. Sí, tenían un fuero, pero comprendan ustedes que un hombre entonces por sí solo poco podía hacer ante la prerrogativa real, ante la prerrogativa de la autoridad. Por eso esto es una respuesta clara a una necesidad social, la necesidad de asociarse. Bien, estas cofradías, que son las que tenemos fundamentalmente, de en torno al 1300 hasta el 1500 más o menos, esta cofradía asistencial se caracteriza porque, por una parte, como les he dicho, surge para proteger a sus cofrades, es decir, a sus agremiados, pero también por otra parte surge como una necesidad asistencial. De ahí los hospitales. Hay muchísimos hospitales, como hemos visto antes, desperdigados por toda la geografía, y estas cofradías empiezan poco a poco a tener unos fines claramente asistenciales. ¿Qué ocurre? Que evidentemente a la autoridad lo que le va interesando es que se centren en esos fines asistenciales. ¿Y a qué fines asistenciales me refiero? Por ejemplo, a enterrar. Está claro que enterrar vale dinero, que enterrar es costoso y que es necesario enterrar por una mera cuestión de salubridad pública. Entonces no había un servicio municipal de cementerio. Piensen que no tenemos, hay que trasladarse muchos siglos para atrás. Y evidentemente las cofradías atendían ese tipo de necesidades, o los hospitales. Podía haber hospitales que efectivamente estaban promovidos por reyes, por aristócratas, por nobles, pero las cofradías fundan hospitales. Está claro que además, y esto sí parece una tendencia clara, se produce una cierta asociación cada vez más directa entre ese fin piadoso, ese ejercicio de la caridad, con esa advocación de la cofradía. Se empieza a producir esa mixtura, eso va encajando la caridad, el socorro, la devoción al patrón, a la patrona, a la Virgen, al Cristo, y eso va poco a poco conformando la cofradía. Miren ustedes un ejemplo. En Córdoba tenemos lo que han llamado siempre el hospitalito. El hospitalito era la cofradía de San Andrés, y es curioso que yo les he puesto aquí hasta, porque esto, si ustedes lo van a encontrar hoy día, pero esto ni más ni menos que era una cofradía que, a modo de curiosidad, tenía como exigencia que para ser atendido había que tener sangre limpia e hidalga. Está claro que atendía a sus cofrades, y los cofrades contribuían con 100 maravedíes y una candela de cera. En Sevilla está la sede de la Diputación, que está junto a la Catedral de Sevilla, pero esto también fue un hospital, evidentemente no este edificio. Este edificio se ha construido sobre el que inicialmente hubo. Y sin embargo, esta es una cofradía que era de la Hermandad del Pilar, pero que sin embargo esta sí tuvo el patronazgo real. Y esta tenía como fin atender al peregrino que estaba de paso. Está claro que cuando llega una serie de personas a una ciudad, olvidémonos de los hoteles de 3 o 4 estrellas y del que está de transeúnte que pueda pagar eso. Había que atender también a esa función. Dos ejemplos que conozco yo en Sevilla de hermandades, de cofradías que han evolucionado a penitencia y que existen hoy día. Pues muy sonado, el de los negritos, el de la Esperanza de Triana. Los negritos es la cofradía con papeles más antigua que nosotros tenemos. ¿Verdad que hay otra, que es la de Jesús Nazareno de Silencio, que se sabe que en Sevilla existía una en 1340, pero lo que no se sabe es si la que existía en 1340 es la que existe actualmente, pero indubitadamente la de los negritos que sale el Jueves Santo, esa existía en 1394. Y esa la funda el cardenal Gonzalo de Mena. ¿Por qué? Porque verán ustedes, los esclavos no llegan a Sevilla con el descubrimiento de América. Sevilla era un puerto muy importante en la Baja Edad Media, y el que se funda en 1394, una cofradía para atender negros, es porque cuando llega el cardenal Gonzalo de Mena a Sevilla, se le cae el alma a los pies cuando ve a esas criaturas
ese esclavo que ya es mayor y no sirve, ese esclavo que no puede ser mantenido por su amo, y eso, claro, eran lo último de lo último en la escala social. Ese pobre esclavo que por lo que fuera ya no era útil, ese lo veían ustedes tirado y muriéndose de enfermedades, de epidemia, de hambre o de lo que fuera. Y para eso se funda esa cofradía. O en Triana los gremios, ¿cuál eran? De los ceramistas, el de los pescadores, el de los barcos. Pues la Esperanza de Triana, ni más ni menos que es la fusión de tres gremios, el de ceramistas, que fue el que funda Nuestra Señora de la Esperanza, el de San Juan Evangelista, el de los pescadores, que funda San Juan Evangelista, y el de los marineros, que es la vocación de las Tres Caídas. Y por supuesto que tenían su hospital propio en Triana, que atendió a pescadores y a patronos de barca. Bien, con esto ya estamos en la Baja Edad Media. ¿Qué factores pueden dar lugar a que surjan las cofradías de pasión? Yo he tratado de resumirlo en 6. En primer lugar, la conciencia de que Cristo es Dios y hombre verdadero. Ahí se produce una renovación, casi una revolución de la cristología a partir de San Anselmo y de San Bernardo, y por supuesto el paso definitivo es San Francisco de Asís. Yo me atrevo a afirmar que sin la revolución que supone San Francisco de Asís nunca habría existido la Semana Santa. Se produce ahí una espiritualidad de la compasión, una espiritualidad sentimental distinta a la que había habido hasta ese momento, mucho más cercana. Por fin la necesidad verdaderamente del cristiano de tener a un Dios más cercano, no tan majestático, se termina imponiendo, que a continuación vamos a ver. En segundo lugar, hay una evolución paralela en el arte. Si hemos visto, tengan por favor la majestad mayor, ese Cristo con los brazos alineados en la cruz. Ahora vamos a ver cómo a partir del gótico eso empieza a cambiar por momentos. En tercer lugar, se produce una paulatina profusión de actividades extralitúrgicas. Ahora te explicaré qué es eso, pero los laicos empiezan a participar en celebraciones que hasta ese momento habían tenido vedadas. En cuarto lugar, el culto a la Vera Cruz. La Vera Cruz es la primera advocación penitencial que existe. Eso está interrelacionado con la sangre de Cristo y unas otras vocaciones que a continuación veremos. El movimiento de los flagelantes. Piensen ustedes que estamos en una época en que la muerte se vivió muy de cerca. En particular, el siglo XIV en Europa fue un siglo nefasto de peste, fue el gran siglo, el siglo de la famosa peste negra. Hubo muchos lugares donde la población quedó reducida a la mitad. Murieron decenas de millones de europeos víctimas de la peste negra. Está claro que cuando uno convive tan de cerca con la muerte, digamos que hoy tenemos miedo a perder el empleo, entonces tenía miedo a perder la vida. Y eso da lugar a que todo esto esté mucho más presente y se quiera merecer la salvación. Eso da lugar a la mentalidad de la penitencia, como luego veremos. Y la mentalidad de la penitencia, por supuesto, se impone a través de los flagelantes, la flagelación, la autoflagelación que fomentan las órdenes mendicantes. Y la fascinación que ocasionaron en Europa las cruzadas. También lo veremos, pero esa fascinación por las cruzadas dio lugar a que en Europa proliferaran, sin ir más lejos, reliquias de todo tipo. Aquí llegaban trozos de la cruz por todas partes, espinas de la corona de espinas, se produce una fiebre por la reliquia. Como ven ustedes, esa religiosidad popular se está imponiendo ya en la Baja Edad Media. Por eso les hago aquí esta reflexión. Cuando a lo largo de la historia de la cristiandad, cuando la teología trató de presentar a Cristo mayormente en función de divinidad, surgieron las devociones populares para defender su existencia y experiencia genuinamente humana. Bien, con esto nos estamos acercando a eso que les digo, a esa confluencia entre ese ámbito clerical erudito que hemos tenido hasta este momento, esos santos de la escolástica, esos padres de la iglesia de la patrística, con una nueva espiritualidad, lo que se ha llamado la devotio moderna, que ahora luego les trataré de abundar un poco en ese concepto de la devotio moderna. Y bien, voy a analizar esos factores. ¿Qué es eso de Cristo, Dios y hombre verdadero? El primero que zarandea un poco la cuestión de la cristología es San Anselmo, o Anselmo de Canterbury. Es de Canterbury porque fue obispo allí, cuando escribe Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Hasta entonces había habido una serie de teorías muy diversas, por ejemplo la de Orígenes, que era la teoría casi del rescate, es decir, Dios le entrega al diablo a su hijo para que nos rescate. La humanidad era como un rehén del diablo y Dios se lo entrega. Era una serie de explicaciones, como ven, hoy día nos parecerían pintorescas. La de San Anselmo también lo es.
Oiga, San Anselmo es un santo en una época, en la época en donde están haciendo la caballería, en la época del honor. En ese momento el honor se exacerba hasta el extremo. ¿Y qué dice San Anselmo? San Anselmo dice, bueno, vamos a ver, mire, Dios, que es como el soberano del gran estado, la ofensa que le ha hecho el hombre a través del pecado es tan enorme, y además es una ofensa que no se mide por quién la hace, sino por la grandeza de quien la recibe, que el hombre no puede compensar esta injuria que le ha ocasionado a Dios. La única forma de, digamos, redimirnos de una injuria tan grande como es la que le causamos con el pecado, solo puede estar si alguien de su misma dignidad lo compensa. Entonces fíjense ustedes qué teoría es. Para satisfacer a Dios como si fuera un caballero ofendido, es necesario alguien que tenga categoría divina. No vale con el sacrificio de un hombre, hace falta el sacrificio de un hombre que sea al mismo tiempo Dios. Y ahí San Anselmo, por tanto, por una parte empieza, si ustedes se dan cuenta, a poner el acento de la redención del hombre en la muerte de un hombre Dios. Eso lo continuó San Bernardo, o Bernardo de Claraval, que no se fijó tanto. O sea, si ustedes leen los textos de San Anselmo, les llamaría mucho la atención las descripciones que hace sobre los estados de ánimo de Cristo, sobre los sufrimientos que Cristo recibe. Es curioso que lo pudiéramos leer, desgraciadamente no tenemos tiempo. San Bernardo no se fija tanto en eso. San Bernardo es más teórico. San Bernardo, por una parte, es el fundador del misticismo. El primer místico en la historia de la Iglesia es San Bernardo. Y por otra parte, y por supuesto el primer gran mariano. San Bernardo es mariano por antonomasia. Y por otra parte, San Bernardo sí se preocupa mucho de teorizar y de reflexionar sobre para qué sirve el sacrificio, el patíbulo de Dios, para qué sirve la pasión. Ya estamos, por tanto, cambiando de mentalidad. Aquí sí les he puesto un texto de San Bernardo con una obra que me parece absolutamente cimera, que es Cristo abrazando a San Bernardo, de Francisco Ribalta, que es una obra además de un conocimiento teológico abrumador, porque vean ustedes la ternura que hay en este abrazo, el cariño que hay. Esto hubiera sido impensable. Recuerden antes, por ejemplo, el Cristo en Majestad, recuerden el Pantocrator que hemos visto. Esto estamos ya a una distancia brutal, ¿no? Y vean ustedes, por ejemplo, el breve texto que selecciono. Lo que no puedo obtener por mí mismo, me lo apropio con confianza. Vean ustedes la cercanía del costado traspasado del Señor, porque está lleno de misericordia. Creo que una imagen aquí, la imagen es absolutamente conmovedora. Y llegamos a uno de los grandes genios de la Iglesia, a San Francisco de Asís. Como dice Sánchez Herrero, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, y sin ninguna duda la persona que en España sabe de Semana Santa, no de Sevilla, porque en todas las cosas no es sevillano, sino de Semana Santa en España en general, él tiene una teoría que yo comparto. Él dice que hasta San Francisco de Asís en realidad pervivió en la Iglesia, en todo el orden ecuménico, el monofisismo, es decir, hasta San Francisco Cristo era más Dios que hombre. La faceta de hombre de Cristo era una faceta accesoria. Y por supuesto, para San Francisco, Cristo fundamentalmente es un hombre que va en su camino y al que nosotros tenemos que seguir. Vean ustedes este texto de Sánchez Herrero. En el Jesús de los Evangelios se encuentra al Dios humanado, pobre, humilde, cercano. Claro, ese Cristo hombre al que busca San Francisco lo lleva inmediatamente a fijarse en su vida. Y de San Francisco nace la tradición de los belenes. Y por supuesto también la gran, no iba a decir obsesión, pero no es un término adecuado, la atención que se presta a la pasión y muerte de Jesucristo. San Francisco además es el primer santo que es estigmatizado. Ya cuando San Francisco viejo tiene los estigmas de la pasión, le brota sangre de las palmas, es el primer santo que tiene eso en la historia de la Iglesia. Y ahí además en San Francisco se pone de manifiesto una nota que hoy a nosotros nos chocaría muchísimo, que es el escatologismo. En la Baja Edad Media será escatológico. Hoy sería absolutamente impensable que llegue alguien a Motril con un frasco y diga: aquí está el prepucio del niño Jesús. Y hiciéramos una iglesia con una cajita con el prepucio del niño Jesús. Pero entonces eso existía. O un pelo de Cristo. Por
supuesto, evidentemente. O sea, ese escatologismo es también un aspecto que en San Francisco lo podemos ver. Si se dan cuenta, todo es una mentalidad muy patética, muy sentimental, en un momento en que la humanidad está sufriendo. Entonces, como consecuencia de todo esto, Cristo deja de ser representado como algo poderoso y pasa insensible al sufrimiento y pasa a mostrarnos su dolor. Y vean ustedes la evolución que experimenta el arte. Empezamos con Cimabue. Bueno, si ustedes alguna vez van al Museo de los Uffizi en Florencia, pueden ver una de las aventuras más apasionantes del ingenio humano, y es la evolución de la pintura italiana a lo largo del Renacimiento. Van a empezar ustedes por ver cuadros que recuerdan claramente a los iconos bizantinos y al gótico. Y van a ir viendo paso a paso cómo la pintura va fluyendo hasta el Renacimiento, hacia un naturalismo que empieza en el barroco. Vean ustedes la diferencia, vean ustedes cómo el cuerpo de Cristo se arquea ya, vean ustedes cómo se retuerce el cuello, cómo fluye la sangre de sus brazos, de sus manos. Aunque no hay mucha sangre todavía, por supuesto ha desaparecido la túnica y hay un sudario, y estamos todavía ante el comienzo de la evolución, porque si nos vamos a los que se llaman los Cristos dolorosos, y en Andalucía tenemos, por desgracia nos han quedado muy pocos, porque los problemas sociales en torno a la Segunda República ocasionaron, por desgracia, que se perdieran obras de un enorme valor. Por ejemplo, en Sevilla se perdió el Cristo por antonomasia de la Baja Edad Media, que era el Santo Crucifijo de San Agustín, del que luego yo de todas maneras les enseñaré una fotografía. Pero de los tres que nos han quedado, yo me quedo con los dos que más me gustan, en concreto el del cementerio de Gibraleón, que aunque puedan leer en internet alguna documentación confusa, realmente es un Cristo de principios del 14, 1300 y pico, hecho en Sevilla, en algún taller de Sevilla, y el Cristo de San Pedro de San Lucas Lavalle, una obra maestra sin ninguna duda. Aunque la fotografía no sea muy afortunada, vean ustedes el retorcimiento que aquí hay. Esto, por supuesto, habría sido impensable en la época del románico, en la Alta Edad Media. Vean ustedes cómo hemos ido poco a poco a un cambio de mentalidad que es la que nos está acompañando el arte. Entonces, por supuesto, la cruz pasa a ser ya cruz arbórea, tenemos el sudario, se produce, por ejemplo, la evolución a los dos pies con un solo clavo, empiezan a aparecer las coronas de espina. En la Alta Edad Media, los Cristos en Majestad tenían una corona real. El Cristo se ha convertido en un hombre que sufre su pasión y muerte. Bien, esto es lo que les acabo de contar. Y otro aspecto que me refería antes era la introducción de lo popular en las actividades extralitúrgicas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que ya los seglares empiezan a participar. Por ejemplo, les hablaré de que en Roma existía la hermandad o cofradía de los gonfalones. Los gonfalones eran en realidad una compañía que hacía representaciones de la pasión, que en principio se hacía dentro de las iglesias, hasta que la autoridad eclesiástica pues empezó a ver que aquello se diversificaba, empezaba a ganar tamaño y la sacaron a los atrios. Eso pasó también en España. Todo empezó cuando se empezó a representar, a teatralizar la pasión. Se ponían varios curas y leían un texto, hacían como una representación dramática dentro de la iglesia. Es decir, ya la gente empieza a necesitar una comunicación de lo religioso mucho más cercana, mucho más amena. Y eso da lugar a que los laicos empiecen a participar de eso. En España, por ejemplo, tenemos la veneración de la Santa Espina en la Capilla Real de Aragón, o la predicación de... Aquí me he ido, perdonen. O la predicación en Jaén del Sermón de la Pasión, que era un sermón que bueno, en realidad era una tradición. Y tenemos documentado el acto extralitúrgico más antiguo en Zamora, en torno a 1280. Ahí se hacían unas representaciones de la Pasión, bien en la catedral o bien en una iglesia cercana. Y en Sevilla también las tenemos documentadas. ¿Qué ocurre? Que eso al final, todas las autoridades eclesiásticas deciden sacar eso a los atrios. Pero como ven, empieza a haber ya una representación que no se celebra la Pasión solo con una misa. El retorno de los cruzados es muy sencillo. La primera cruzada reunió 18.000 personas. 18.000 personas que eran campesinos, mendigos, trabajadores, artesanos. Esta gente se tuvieron que ir, con bastante poco aparejo, por cierto, a terreno hostil. Vean ustedes lo que puede ser que una persona de Navarra o alguien de Francia se embarque en esta aventura
y se vayan nada menos que al Oriente Próximo a reconquistar Tierra Santa. Para eso hay que tener un fervor religioso y un entusiasmo tremendo. Pero claro, cuando esos cruzados vuelven a Europa, vienen contando, se produce una serie de mistificación, o sea, Tierra Santa se convierte en un mito y todo lo que procede allí se convierte en algo digno de adoración, se produce una auténtica fiebre por la reliquia, que por ejemplo, luego veremos luego puntuaremos, no quiero adelantar. El Vía Crucis, también va surgiendo el Vía Crucis. Como ven, se va dinamizando la celebración en torno a la Semana Santa. Lo que inicialmente era una celebración meramente litúrgica, se va dinamizando. El Vía Crucis, que no se sabe muy bien cuándo surge, porque ya desde los primeros cristianos, allí en Jerusalén sí se tenía la costumbre de representar las estaciones. Está claro que el Vía Crucis, cuando se hace más, la tradición del Vía Crucis, que se discute si nació en España o no, es con los franciscanos cuando empieza a propagarse. Bien, y estas son las primeras advocaciones con las que nace la pasión. La Santa Cruz, la Santa Cruz o Vera Cruz, la sangre de Cristo y, por supuesto, la disciplina. Porque piensen ustedes que las primeras cofradías de pasión no sacaban paso. O sea, casi se veneraba en sí la penitencia. Ahora abundaré en eso. Las principales devociones de la Baja Edad Media, que tenemos todas en España, como digo, entonces son la Veracruz, las 5 llagas, todas muy escatológicas, si te dan cuenta. Todas relacionadas con el martirio, con el sufrimiento, la sangre de Cristo, la Santa Espina. Y luego veremos que la última gran advocación en nacer es la del Nazareno. Hay un caso raro en Sevilla, que es el que les comentaba antes, que no se sabe si es la actual Hermandad del Silencio, y que sí se sabe a ciencia cierta que en 1340 existía una cofradía del Nazareno, pero el Nazareno será la última vocación en nacer. Bien. La Veracruz, ¿cómo surge esto de la Veracruz? El origen de la Veracruz es muy antiguo. El origen de la Veracruz, nada menos que nos tenemos que remontar a Santa Elena, cuando se produce lo que era la Inventio Crucis. Es decir, se hacen unas excavaciones en el Calvario, donde surgen varias cruces y se supone encuentran la verdadera cruz de Cristo. Ahí empieza la veneración a la cruz. Esto va evolucionando y, como les decía antes, los cruzados y peregrinos, sobre todo, cuando hacen proliferar la reliquia, la más importante de todas es el Lignum Crucis. El Lignum Crucis no es ni más ni menos que un trozo de la cruz de Cristo. Y empiezan a aparecer Lignum Crucis por toda Europa. En España se ha demostrado, los últimos estudios demuestran, que la tradición del Lignum Crucis llega en torno al siglo XII y la primera hermandad que existe en España es la de Santo Toribio de Liébana. Pero, como ustedes verán, en Santo Toribio de Liébana no hay ningún Cristo. En Santo Toribio de Liébana lo que se adora es una reliquia, que es la que se porta en esta procesión extraordinaria, que por cierto tuvo lugar en Zamora, no en Santo Toribio, y este es el templo, el monasterio donde está la reliquia, este es el templete donde está esa reliquia. Como ven ustedes, por tanto, el origen de la primera hermandad de pasión no es el de la imagen. Bien, aquí les he tratado de un poco exponer cómo se propaga la Veracruz por España. En Andalucía empieza en Sevilla, la Veracruz empieza en 1448. Y verán ustedes cómo Puerto de Santa María 1517, en 1542, San Lucas 1544, en Málaga se funda la Veracruz, nada más ser prácticamente reconquistada. En 1505 probablemente existía, y por supuesto en 1540 por desgracia extinguida, y en Motril en 1577 tiene su documento más antiguo. Por tanto verán ustedes que ya Motril en pleno siglo XVI fue también escenario de la advocación del momento. La sangre de Cristo va pareja a la Veracruz, hasta el punto de que muchas veces fueron la misma cofradía. Y por supuesto, el culto a la sangre de Cristo influyó mucho en el cambio de mentalidad, el cambio de perspectiva de los cristianos con respecto a la cruz. Si la cruz había sido hasta entonces una cruz gloriosa, cuando se empieza a venerar las 5 llagas, la sangre de Cristo, la cruz es un instrumento del patíbulo, es una cruz dolorosa, es donde Cristo sufre. Ya se sabe que en Sevilla existía una en 1441, por tanto muy antigua, y hay un detalle que es muy significativo. A finales del siglo XV se sabe que en Sevilla se duda sería 2 o 3. El que hubiera 3 cofradías en torno al 1500 en Sevilla sobre la sangre, les da a ustedes cuenta de lo popular que era entonces esta vocación.
también en Salamanca está fechada, y sobre todo es una vocación más de Castilla que de Aragón. Es curioso que en Aragón, al revés, se lo estoy diciendo al revés, en Aragón la sangre de Cristo fue la más popular, y en Castilla la Veracruz. Es un detalle curioso. Solo en el Reino de Aragón solo hay una Veracruz que es en Chátiva. Bien, lo de la sangre de Cristo además es curioso, porque claro, de todas estas cosas se forman controversias, ¿no? Entonces, los dominicos y los franciscanos discutían si la sangre de Cristo podía ser objeto de veneración, porque los dominicos decían que la sangre de Cristo el Viernes Santo volvió a su cuerpo. Claro, si la sangre de Cristo los Viernes Santos había vuelto a su cuerpo, todas las reliquias con sangre de Cristo que había por toda Europa eran una superchería. En definitiva, eran una estafa. Mientras que los franciscanos, por el contrario, defendían que la sangre de Cristo se independiza de él y que en esa sangre está la divinidad. Dense ustedes cuenta de que, en definitiva, lo que se está discutiendo ahí es si un objeto como este, que es una de las reliquias de la sangre de Cristo más famosa y más importante, que es la de la Basílica de la Sangre Sagrada de Brujas, o sea, que le da nombre a esa basílica en Brujas, Bélgica, si esto es una superchería o si por el contrario era una reliquia real. Al final hubo un papa, a mitad del siglo XV, que zanjó la polémica y prohibió discutir sobre ese tema. Y la devoción de las 5 llagas también avanza junto con las que yo les vengo contando. No quisiera tampoco abundar mucho más, porque creo que les puedo cansar con tanta reflexión. Ustedes están viendo en definitiva todo ese escatologismo al que yo me refería antes, y cómo, por ejemplo, en Salamanca hay un Cristo de las 5 llagas del que fluye la sangre, que recogen unos ángeles con los cálices de esta época. Es decir, son en definitiva advocaciones que todas ellas avanzan juntas. Bien, y la autoflagelación. ¿Cuándo surge la autoflagelación? Miren ustedes, la autoflagelación, ¿qué sentido tiene que las personas se azotaran la espalda? Que además no se azotaban la espalda con un latiguillo de cualquier... No, se azotaban con un instrumento que se parecía al flagrum de los romanos. O sea, el derramamiento de sangre era muy abundante. ¿Eso por qué se hace? Posiblemente era la mentalidad. La autoflagelación la practicaba San Francisco de Asís, la practicaron los franciscanos, la practicaron los agustinos, y la explicación que se da es que ese estado de sacrificio, esa imitación de Cristo en su sufrimiento, hace que el hombre se acerque a Dios, hace que el hombre se ponga en una disposición más en paz con Dios, ¿no? Pues es un poco ese sentido, pero claro, este tipo de actividades llega un momento en que se descontrolan. Está claro que la autoflagelación se inventa en Italia, la empiezan a hacer unos anacoretas, es decir, unos ermitaños, allá por el año 1000, hasta que eso se va extendiendo sobre todo por las órdenes mendicantes, que, como ustedes saben, fundamentalmente son franciscanos, agustinos, que en su disciplina, en su regla, recogen la disciplina. Pero claro, estos monjes animan a los laicos a que también la practiquen. Y claro, hay momentos en que se producen peregrinaciones flagelantes por Europa, es decir, se juntaban una especie de cofradías de flagelantes que iban recorriendo ciudades en Italia. Claro, evidentemente eso tuvo ya un momento, y por supuesto en el siglo XIV con la peste negra, en que todo era apocalíptico y estábamos al borde prácticamente ya del juicio final. Está claro que era un campo abonado para que la gente en un momento dado quisiera asumir esa penitencia propia, ¿no? Eso llega a España, de la mano de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer que tuvo que ser un sacerdote de armas tomás. A modo de ejemplo les contaré que hay un sermón de San Vicente Ferrer registrado en Montpellier que duró 6 horas. O sea que imagínense ustedes un sermón de 6 horas, ¿no? Y parece que San Vicente Ferrer sí anima a la flagelación. O sea, durante mucho tiempo se ha pensado que estaba en Andalucía, no estuvo en Andalucía, no llegó, pero sí llega la influencia de San Vicente Ferrer hasta nosotros. La flagelación ha estado presente en España durante mucho tiempo. Es curioso porque los papas de Aviñón la prohibieron, pero la prohibieron sin éxito. Este, por ejemplo, es un grabado medieval. Esto es la España actual, porque se sigue practicando en un solo pueblo de La Rioja. Y esto es un grabado de Goya. Es decir, Goya en sus pinturas negras representa la flagelación. Pero es que incluso les recuerdo que en el propio Quijote hay uno de los capítulos
Don Quijote se encuentra y Sancho Panza se encuentran con unos flagelantes. O sea, hay Quijotes ilustrados, pasa que no he querido abusar de las ilustraciones, donde se ve Quijote con los flagelantes. O sea que esto estuvo presente en España durante mucho tiempo. Bueno, estos primeros penitentes que ya tenemos, estas primeras cofradías de pasión en torno al año 1500, que ya eran cofradías, que no eran gremios, no eran hospitalarias, eran cofradías que ya de verdad se habían constituido para venerar la pasión de Cristo y la muerte de Cristo. ¿Cómo eran estos primeros penitentes? Bueno, estos primeros penitentes fundamentalmente eran lo que les acabo de contar, eran flagelantes. Verdad que se combinaron, sobre todo las hermandades que salen de noche, con hermanos de luz y hermanos de disciplina. Pero además no solo estaban los que se flagelaban, sino también estaban los aspados, es decir, los que iban con los brazos atados a un travesaño, que también eso ha llegado prácticamente hasta nuestra época. Entonces, y los aspados en realidad eran los que reproducían la cruz de San Andrés, y estaban los empalados, que eran los que llevaban el travesaño recto. Bien, como les digo, por tanto, es al principio del siglo XVI cuando tiene lugar el nacimiento de las cofradías de pasión. Y el nacimiento de las cofradías de pasión surgen con advocaciones como la Veracruz, con las que yo les he estado contando hasta este momento. Es verdad que ciudades a lo mejor con una tradición más antigua, como pueden ser Valladolid o como puede ser Sevilla, que ya tenían hermandades que se remontan un poco antes, pues parece que en Sevilla sí hay algunas excepciones a esto, en concreto la que les he dicho del Nazareno, porque esa es una hermandad que está datada, que se hacía estación de penitencia, la del Cristo de San Agustín, que también es del siglo XV, pero sobre todo la Veracruz es la que tenemos constancia de que fue primera cofradía de penitencia. Bien, como les digo, había dos tipos de hermanos, los hermanos de sangre y los hermanos de luz. Pero pensemos que esas cofradías, las primeras, no sacaban todavía pasos, no sacaban imágenes. Esas cofradías normalmente veneraban una reliquia. El año pasado les contaré como curiosidad que la Veracruz y Sevilla decidió recuperar esa tradición. Es decir, llovió, decidieron hacer estación de penitencia porque ellos tienen un lignum crucis con el lignum crucis. Así se salía entonces. Se salía con un lignum crucis. Y el objeto no había entonces todavía una vocación como la que ustedes tienen. O yo, nosotros en una cofradía, mi Cristo, mi Virgen, mi esperanza, entonces no estaba mi Cristo ni mi Virgen. La hermandad de la Veracruz, y la Veracruz era la devoción a la cruz en abstracto, y a lo mejor lo que se sacaba era el lignum crucis. Es más, les diré, y ahora lo vamos a ver, que cuando en todos casos se sacaba un crucifijo, y era un crucifijo que portaba un cofrade o portaba un cura. O sea, no se llevaban un paso. Es a finales del siglo XVI cuando se empieza a tener las andas, pero eran unas andas muy pequeñitas. Quiero aquí que vean el Cristo más antiguo de Andalucía, que como ven todavía tiene una reminiscencia gótica, es decir, son imágenes. Esta pantalla la tengo aquí para que ustedes vean que esas primeras imágenes a las que se veneran a lo largo del siglo XVI no son tampoco las imágenes que nosotros estamos acostumbrados a tener devoción por ellas. O sea, ustedes tienen devoción por unas imágenes amables, unas imágenes que inspiran al amor, que nos inspiran, nos mueven a la compasión, a la cercanía, a decir mi Virgen, a decir mi Cristo. Estas imágenes todavía inspiraban más miedo, más respeto que otra cosa. Y bien, ustedes habrán oído hablar del Concilio de Trento, que es posiblemente el concilio más importante que ha habido en la historia de la Iglesia. Es un concilio que evidentemente se celebra a mitad del siglo XVI como una respuesta, duró como 20 años, y es una respuesta clara a unos problemas gravísimos que la Iglesia tenía. Entre otras cosas había surgido ya la respuesta del protestantismo, gravísima, y que supone una ruptura definitiva y dolorosa para la Iglesia. En el Concilio de Trento se dice: enseñen con esmero los obispos que por medio de la historia de nuestra redención expresada en pintura y otras copias se instruye al pueblo. Si en el Concilio de Trento se aboga por lo que se ha llamado la predicación silenciosa, es decir, se respalda, por tanto, ya hemos pasado recuerden ustedes cómo cuando hemos empezado a hablar de que en el Antiguo Testamento se prohibía las imágenes, pues hemos pasado, fíjense ustedes, 1500 años más tarde o 1600 años más tarde de la muerte de Cristo, hemos pasado a todo lo contrario, a que la Iglesia opta por esa predicación silenciosa, esa predicación a través de imágenes. Y con ello estoy llegando a las postrimerías del siglo XVI. Y en las postrimerías del siglo XVI empiezan a aparecer pequeños pasitos,
pero eran unos pasitos que normalmente llevaban 4 hermanos, o pequeñas dolorosas. Era muy frecuente que, por ejemplo, una cofradía tuviera los disciplinantes, tuviera hermanos con luz, es decir, con hachas de luz, cirios, y a lo mejor hubiera en medio de la procesión un cura o un cofrade con un crucifijo a cuestas, y a lo mejor un pequeño pasito con una dolorosa, que por supuesto nada tiene que ver con la dolorosa que ustedes y todos conocemos hoy día. O bien el pequeño pasito servía para el propio crucificado. Por supuesto hablamos siempre de crucificado. Las primeras imágenes que no son de crucificado son ya de 1590, 1550 y alguna coronación de espina, como puede ser el caso de San Esteban en Sevilla, pero por tanto vamos describiendo esa evolución. Tenemos las imágenes de papelón. Supongo que algunos de ellos sabrán, de ustedes sabrán lo que es. Son imágenes que no están talladas en madera, son imágenes que están hechas en una especie de pasta, una pasta que se hace entre pastas de madera, papel, cartón, con una arpillera por dentro. Por ejemplo, la Veracruz de Gerena, que todavía sale, es un Cristo de papelón. Ese Cristo no está hecho en madera. ¿Por qué Cristos de papelón? Cristos de papelón porque tenían que pesar poco para poder ser llevados, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un Cristo que entonces todavía salía en Sevilla, muy popular, que era el de San Agustín. Como ven, les estoy representando imágenes donde no ha explotado el barroco, que en definitiva es el lenguaje que nosotros conocemos. ¿Y qué pasa en el barroco? En el barroco hemos asumido todos los dictados del Concilio de Trento. En el barroco nos han dicho, señores, muevan a la devoción a través de imágenes. Y, por ejemplo, nace el palio. El paso de palio es una creación del barroco. Por ejemplo, en el barroco, además, en Andalucía, se encuentra con una pléyade irrepetible de escultores, que son para los principios de Trento, van como dicen en algunos pueblos de la provincia de Villa, van como el aceite a las espinacas. O sea, que hubiera un Martínez Montaño y Juan de Mesa a lo que se había acordado en Trento, bueno, no pudo ser más oportuno, ¿no? Los pasos van ganando en tamaño, es decir, los pasos van aumentando, las cofradías están también floreciendo, aparecen por fin las escenas, o sea, aparecen los pasos de misterio. Por primera vez hay más de una imagen en los pasos, incluso pasos alegóricos. Por ejemplo, en Sevilla se creó un paso que era una eclipse de luna, o los pasos con las calaveras, como hay en Sevilla todavía uno, ¿no? Esos pasos también surgen ahí. Y a todo esto tengo que decirles que el Consejo de Castilla le preocupaba esta proliferación de cofradías y demás. Claro, es un lenguaje que ya nosotros sí nos es familiar. Este es el lenguaje del barroco, es un lenguaje que nos es cercano. Y por un poco hace un brevísimo recorrido por Andalucía. Ahí está una joya que se perdió en el 31, incluso se ha novelado con el misterio de una maravilla. Yo creo que ha sido la mejor imagen que ha habido en Málaga. Es una opinión personal, discutible, pero creo que ha sido la mejor que ha habido nunca. El famoso Cristo de la Buena Muerte de Mena, el Cristo de Pasión, un Cristo canónico absolutamente, de Martínez Montañés, Sevilla, Cristo de Pasión. Esta posiblemente sea el conjunto de más valor que hay en Córdoba, la última obra de Juan de Mesa, que como ustedes saben era cordobés, la Virgen de las Angustias, que tiene absolutamente el rostro, absolutamente, fíjense ustedes la expresividad, el cuerpo rígido de Cristo. Vean ustedes que esto no es casualidad. O sea, si Juan de Mesa hace un estudio anatómico y por supuesto es un Cristo rígido, porque ha muerto en la cruz, tiene el brazo semiplegado y así como las piernas. Vean ustedes el gesto absolutamente conmovedor y el rostro de la Virgen es desolador. Buena Muerte en Sevilla. Creo que la imagen no necesita que yo me explique mucho más. También Juan de Mesa, absolutamente proporcionado, una belleza. Por cierto, una de las pocas excepciones de Cristo muerto y verdaderamente de peso en la ciudad de Sevilla. El gran poder. Entramos con los nazarenos. Vean ustedes el paso del gran poder. Fíjense ustedes que hemos pasado del hieratismo, ese paso de ese hombre que tira de la cruz. Está claro que, más bueno, ustedes saben que hubo un capataz, Manolo Bejarano, que fue el que crea el paso racheado para que Cristo, que este año, además recuerdo perfectamente que viendo la entrada, nosotros tuvimos una conversación, porque está claro que a la gente le gusta más con la túnica lisa, porque es la túnica que tiene el movimiento y el paso racheado. Evidente que se ponga con una cruz a seguirlo, está siguiendo, se puede perfectamente identificar con ese hombre caminando camino de la muerte por nosotros.
Esta es una belleza. Esta Virgen está en Puerto Real, es de La Roldana, es prima hermana de la Virgen de la Estrella en Sevilla. Gracias a esta Virgen se ha podido documentar por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que la Estrella es de La Roldana. Ya estamos hablando de un barroco más avanzado. Fíjense ustedes qué belleza. Esta es una obra que me parece fantástica, un estudio de la anatomía. Esto está en Cádiz, Humildad y Paciencia de Pimentel. En mi opinión, es el mejor Cristo que hay en Cádiz. Esta es una talla que estuvo en Motril de bastante valor, aunque era anónima, el antiguo Cristo de la Veracruz. Parece una talla de bastante valor, lástima que se perdiera. Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, de Pablo de Rojas, a mí me parece de lo mejor que hay en Granada. También estamos hablando de finales del 16, muy antiguo, de hecho es magnífica la talla, aunque todavía se nota la tosquedad de ser un Cristo tan temprano. Se nota si se acercan ustedes mucho, si ven la fotografía a nivel de detalle. Otra belleza que creo que gusta mucho, Nuestra Señora de la Esperanza, de José Risueño, ya un barroco más tardío, pero una Virgen magnífica, de lo mejor que hay en Granada. A mí esta me gusta también mucho, Nuestra Señora de la Soledad, en un marco incomparable, como San Jerónimo en Granada. El Círculo de Pedro de Mena, las manos quizás, que es una asignatura pendiente, de las manos de las figuras orantes, que no suelen estar muy conseguidas. Mi hermandad también tiene una Virgen muy bonita, pero las manos tienen el mismo problema. La Macarena, prefiero no hablarle, pues se me vería primero. El Cachorro, Ruiz Gijón, una maravilla. Ya estamos hablando, esta es la eclosión última de barroco ya desgarrado. Vean ustedes ese sudario, ese Cristo que mira arriba buscando la muerte. Está claro que este es un lenguaje que a nosotros nos es mucho más cercano que lo que yo les he contado al principio. Pero claro, si no les hubiera contado lo del principio, la conferencia habría tenido que llamarse de otra manera. Comprendo que es más ameno ver estas imágenes, pero teníamos que empezar por donde teníamos que empezar. Aquí tienen ustedes un misterio barroco. Esta es la Sagrada Mortaja en Sevilla. Vean ustedes esta disposición en triángulo, estas figuras agrupadas que tienen un diálogo, no un diálogo tan directo como el que luego en el siglo XX inventa Castillo Lastruzzi, pero sí ya se produce una integración. Y por supuesto suelen también las canastillas. Esta de Ruiz Gijón, mutilada, no entiendo la manía de mutilar, en todos lados mutilamos. Esta es la canastilla del Gran Poder y por supuesto está mutilada porque Ruiz Gijón le talló los respiraderos, pero optaron por quitárselo. No lo entiendo. Un detalle de la canastilla maravilloso. Bueno, podríamos ponernos a ver esa canastilla al detalle y podría ser objeto de una conferencia. Esta otra canastilla barroca también de Ruiz Gijón, esta es la del Cristo del Amor. Esta se mantiene más fiel a como fue, pero tampoco estos respiraderos son los que tuvo. Los primeros respiraderos eran rectos, pero como ven ustedes, fíjense qué evolución tan rápida hemos descrito, de unos pasitos pequeños o de unos cristos de papelón, llevados a que 100 años más tarde, 100 y pico años más tarde, estemos ya aquí. Fíjense ustedes lo que supuso la eclosión del barroco para la evolución de la Semana Santa. Y estos fueron los primeros palios. No se ha conservado ninguno, pero ven ustedes que las representaciones, pues fíjense ustedes, palios de 3 varales por lado, 4 varales por lado. Este es el palio más antiguo que se conserva en Andalucía y que aún sale, que es de 5 varales, que este está en Carmona, magnífico, además lo tienen muy bien, me encanta, pues además tiene un manto del 19 que le va muy bien. Y bueno, aquí tienen ustedes más o menos ya el orden ya que ha cambiado respecto a lo que les vengo contando, pues que ya tenemos paso de Cristo y paso de palio fundamentalmente. Y también las insignias. Ya las cofradías tienen un boato en el barroco que por supuesto no tuvieron en el siglo XVI. Ya empiezan los estandartes, las banderas, los senatus. Eso nace en el barroco. Nace en el barroco hasta el punto de que a muchos escritores y muchos pensadores de la época empiezan a ocasionarle rechazo, porque no entendieron ese esplendor. Y el siglo XVII es el siglo del Nazareno. Siguiendo a Camón Aznar, que es un tratadista, un magnífico historiador del arte, en España en los siglos XIV y XV hubo una escasa representación del Nazareno. Hay muy pocos nazarenos. Por ejemplo, un tema muy popular en la España, esta ya bajo medieval, es el descendimiento. Se representaba el descendimiento mucho y por supuesto el crucificado. Pero el Nazareno no. El Nazareno es una vocación que se abre paso ya en el 1580, 90 y en el siglo XVII. Es la gran vocación del barroco. El origen del Nazareno está aquí, en Cristo abrazando la cruz. Vean ustedes cómo lo pinta el Greco a finales del XVI.
Cristo está abrazando la cruz. Y vean ustedes cómo la Hermandad del Silencio en Sevilla, que lleva a gala a ser madre y maestra, Cristo lo representa. Hay luego, hay por cierto, y magníficos Cristos ahora mismo en Andalucía. Recuerdo uno de Navarra Artaga, que es una maravilla, que también es de un pueblo de Córdoba, que también está el Cristo abrazando la cruz. Y para un poco refrendar lo que les vengo diciendo, miren ustedes. Nazareno de San Lucas de Barrameda, 1573. El abuelo de Jaén, entre el 88 y el 94. El Nazareno de Cádiz, al que llaman cariñosamente el Greñudo, de 1590-94. Jesús Nazareno del Carmona, la regla de 1597. Jesús el Rico de Málaga, 1658. Las Tres Caídas de Granada, también del 17. Jesús Nazareno de Motril, 1635. Ustedes pueden estar orgullosos de que, aunque haya habido problemas a lo largo de la historia, pero bueno, no tengamos ahora el prurito, no, es que esta está refundada, no tengamos ese tipo de prurito tan absurdo de los cofrades, ¿no? Yo tengo más oro que tú, tengo más bordado que tú. Eso no es el meollo de esto. Pueden enorgullecerse de que en Motril hubiera un Jesús Nazareno en la época de los nazarenos, en la época del auténtico barroco del siglo XVII. O piensen ustedes que aunque el Gran Poder sea de una hermandad antiquísima, de 1400 y pico, cuando hace su Cristo es en 1620, y el de Pasión es de 1610, y el del Silencio es de 1609. Son los Cristos de principios del 17. Y aquí hagan conmigo un recorrido que a todos nos va a gustar. Este es el de San Lucas de Barrameda, que está en un proceso de cambio de su canastilla. Pasión, creo que, en mi opinión, francamente, creo que es la imagen más perfecta de las que hay en la Semana Santa de Andalucía. Aunque me muevan más a la devoción, otra creo que esta es la más perfecta. Una foto emocionante, esta es muy emocionante, del abuelo, preciosa. El pelo, la foto que le han caído. Este es el de Estepa, muy bonito, con las manos muy bien trabajadas. Esta es las Tres Caídas de Cristo de Granada, creo que es la vocación más antigua que hay de esta en Andalucía, de este momento de la Pasión. Este es el de Cádiz, este es el Greñudo. Esta es una foto muy emocionante de Jesús el Rico, muy bonita. Procuro siempre, como soy aficionado a la fotografía, no me gustan las fotos estas anodinas o neutras, busco siempre la emoción. Vean ustedes aquí cómo cobra sentido que hay una imagen con pelo natural, como el viento la ha movido, un instante. No es una foto mía, es una foto de un aficionado que yo he retocado un poco para mejorarla. El Gran Poder, de noche, precioso. Y bueno, supongo que le sobra de algo. No creo que necesite mucha presentación por mi parte. Más bien me la tendrían que dar ustedes a mí. Y que es el que me ha traído con mucho gusto hasta aquí. Las valoraciones que yo haría en torno al Nazareno. Miren ustedes, yo el otro día hablaba con el hermano mayor de la Hermandad del Cerro, aquí de Sevilla, una hermandad joven pero que tiene 5.000 hermanos. Y este hombre me hacía una reflexión que yo comparto totalmente. Me decía, Sevilla es de Cristo vivo. Yo creo que sí, que Sevilla es de Cristo vivo. Esto no significa que no tengamos un yacente, que no tengamos Cristo muerto, pero Sevilla es de Cristo vivo. Pero es que creo que Andalucía es de Cristo vivo. Y no solo creo que Andalucía es de Cristo vivo, sino que creo que en Andalucía hay dos grandes advocaciones, y sobre todo una que es el Nazareno. Yo creo que la advocación del Nazareno es la que más nos mueve. Es el Cristo más popular, como hemos visto en Sevilla. No quiero decir aquí por no entrar en polémica, pero por ejemplo en Jaén, o en Málaga. En Málaga es el cautivo. En Cádiz he querido decir. La única vocación que quizá pueda es la del cautivo, a través de también los Medinaceli, pero yo creo que la vocación del Nazareno es, si hay que seleccionar una vocación como netamente andaluza y netamente popular, es esa. Y ya llegamos al siglo XVIII, un siglo que, bueno, tiene como novedad que por fin el rey prohíbe, esta vez de verdad, a la disciplina, prohíbe la flagelación, por lo cual la cofradía pasa a parecerse más a la que tenemos hoy, se le da más importancia a la cruz de guía, y había una cosa curiosa que era el convite, que eran los oficiales iban vestidos de chaqué, en una época más ceremoniosa, más de autoridad. Entonces pues la Junta de Oficiales tenía que posiblemente estar preparada para rendir reverencia a la autoridad, y claro, eso es incompatible con ir vestido de nazareno. El siglo XIX es un siglo donde, verán ustedes, en España la Semana Santa sufre dos grandes palos: la invasión francesa y la desamortización. Ahí hay un momento de crisis muy importante.
en Andalucía es muy importante, en concreto la llegada de los Montpensier, que tenían aspiraciones dinásticas y que instalan su corte en Sevilla. Porque hoy me comentaba Gerardo la importancia que tiene una Semana Santa, por ejemplo, para Motril. O sea, Motril, si desarrollara una buena Semana Santa, podría ser importante para la aportación a su turismo. En Sevilla la Semana Santa aporta al PIB local entre 45 y 50 millones de euros. Pero es que el renacer de la Semana Santa en Sevilla en parte tuvo que ver con el turismo. O sea, la Semana Santa en Sevilla renace en torno a 1850, al mismo tiempo que se crea la Feria de Abril, y eso estuvo apoyado tanto por el ayuntamiento como por los duques de Montpensier, que fueron los grandes auspiciadores. Entonces es una época donde se enriquece el hábito nazareno, esos hábitos de terciopelo, esos calzados de villa. Es la época de las canastillas góticas, todavía han llegado hasta en algunas ciudades todavía pasos con canastillas góticas. Es también la época del bordado, el nacimiento del bordado en los realces, que es algo que a mí me resulta espectacular porque recibe varias influencias, y que es la época de las bordadoras. Eso nace un poco mezclando los diseños de las forjas de hierro en los palios con los dibujos vegetales de los mantones de Manila, con los diseños que venían hasta aquí ingleses. Entonces en Inglaterra hubo un movimiento muy importante artístico, que era la escuela del Arts and Crafts, que era una escuela que en definitiva lo que trató de darle mucha importancia a las artesanías, elevar el nivel de las artesanías, y esos dibujos y esos diseños llegaron a Andalucía y los diseñadores de los bordados lo vieron. Ahí se produce una serie de influencias y surgen esos bordados. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el manto que actualmente lleva la Virgen de la Estrella, que fue de la Macarena. Esta es la imagen que tenemos del 19, antes de la Revolución de Ojeda. Olvídense ustedes de los rojos, de los granates, de los verdes. Eran como mucho, teníamos o los azules noche, los negros, o en todo caso un rojo serio. Este es un manto de la escuela de la bordadora, un diseño asimétrico, mucho empleo de cartulina, que es una técnica de bordado. Este es el gran palio, el mítico, este es el palio de las hermanas Antúnez, arquetípico, donde vean que bueno, es el manto inigualable. Ese manto, por supuesto, ese manto, la lástima es que ardió un incendio, en esta ocasión fue un incendio fortuito de sus almacenes, y el palio se lo quedó mi hermandad y lo ha recuperado el palio por el interior. Son unos motivos bastante inspirados en la forja de hierro, motivos geométricos. El interior de los palios era mucho más austero, y donde se depositaba toda la exuberancia eran los mantos del 19. Este es un manto de las hermanas Antúnez, que está en Castilla de la Cuesta. Vean ustedes lo gordo que es el dibujo, está en la técnica de la cartulina. Por supuesto no hay simetría, son dibujos asimétricos, dibujo gordo, hoja de acanto, que es símbolo de la adversidad. Y también en la época del resurgimiento de la orfebrería. La orfebrería había tenido una época dorada en el barroco y había decaído totalmente al principio del 19. Y empiezan a salir orfebres como Isaura, que vean ustedes, esta imagen es de la Macarena, de en torno a 1885, con este palio con una crestería muy elegante, una crestería impactante pero elegante, que ahora mismo está en Aracena, y por supuesto la Hermandad de Aracena lo ha restaurado, se lo ha restaurado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y no suelta el palio ni para qué, claro, porque han intentado recuperarlo, y más que nada ya por, no geblones, pero no lo va a soltar, ¿no? Tienen y con ello llegamos al siglo XX. Siglo XX, que para mí tiene tres figuras clave. La de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, tres figuras clave, ojo, en lo que es la imagen de la Semana Santa. La de Castillo Lastruzzi y la de distintos orfebres, pero yo me quedo sobre todo con la figura de Cayetano González. Juan Manuel Rodríguez Ojeda comienza ya otro tipo de taller, un taller mucho más industrializado, sin apunta, más empresa. Aquí lo tienen, aquí se está abordando el manto rojo de la Macarena. Él era sobrino de las hermanas Antúnez, había diseñado para sus tías. Él era un genio, o sea, todas las virtudes que tiene que tener un diseño de un bordado las tienen los trabajos de Ojeda: la continuidad, la infinitud, la diferencia de dibujos de unos a otros, no repetir, aunque tenía tic, eran muy pocos. Ven, los trabajos son distintos, todos tienen su propia personalidad. A lo mejor cogía un paño sacramental de una capilla y sacaba un dibujo entero por un manto. Claro que ocurre que si ustedes ven, por ejemplo, el manto de la camaronera de la Macarena, donde ven la malla, en la malla es el símbolo de una red, por eso se llama de la camaronera. Sevilla no pierdan ustedes de vista que tiene río y había pescadores de camarones. Pues ven ustedes este verde maravilloso,
esta seda que aquí se está empleando, estos 30 años antes de que él lo hiciera, hubiera sido impensable. Abajo de un manto negro, manto azul en noche, esta exuberancia hubiera sido impensable. O este palio, que no es el suyo, es una réplica del suyo, porque aunque parezca que no, también la Macarena le ha ido dañando el legado de Ojeda, porque lo ha ido alterando, aunque levemente lo ha ido alterando. Pero ven ustedes ese palio granate con estas sedas aquí, esa alegría. Vean ustedes los faldones, la alegría de los faldones, el uso de la seda. Podríamos ver fotos y perdernos en los detalles. Claro, eso da lugar a esto, a la estrella de la mañana. Esto da lugar a que casi parezca más una repetición. El que la ve por la mañana casi cree más que está ante una celebración de gloria que de pasión. En pleno Jueves Santo por la mañana uno se cree que ha subido al cielo. Es que es algo maravilloso cuando te están tirando las flores, ya que eso es la gloria en la calle, ¿no? Esta alegría, este verde con ese rojo, esa armonía de Ojeda. Castillo Lastruzzi. ¿Por qué Castillo Lastruzzi? Porque Castillo Lastruzzi teatraliza los misterios. Castillo Lastruzzi hace que los misterios pasen a ser auténticos diálogos. Si ustedes dudan de lo que yo estoy diciendo, les invito a que un día de esto se metan en el artículo de la Wikipedia y vean dónde está la obra de Castillo Lastruzzi. No hay provincia de Andalucía que no tenga unas pocas de obras de Castillo Lastruzzi. Y por supuesto, su obra se extiende por Ciudad Real, Badajoz. La influencia de Castillo Lastruzzi es indiscutible. Esta es una de las primeras obras que le dio fama, muy querida de mi presentador de esta noche. Tiene un dinamismo, este Pilato que mira al pueblo. Vean ustedes que el fiel que está en la calle pasa a ser una imagen más del paso, porque desen ustedes cuenta que Pilato les mira a ustedes que están abajo y le está presentando a Cristo. Esto parece una tontería, esto es genial, esto es una genialidad. Ese Pilato, lógicamente, fue alabado por todos los literatos locales de la época, porque es una maravilla. O vean ustedes, por ejemplo, lo que hace en Badajoz con este descendimiento. La enorme y la magnífica integración de las imágenes en este descendimiento en particular. Esta figura, esta escultura me parece absolutamente conseguida, ¿no? Tiene el rescate de Málaga, pero curiosamente el hieratismo que ofrece el rescate de Málaga, yo tengo entendido que no, cuando el rescate llega a Málaga, no llegó, la disposición que él había pensado para el misterio no se conservó, no la conservaron. Y claro, esto da lugar a ir a hacer una escuela. Aquí tienen ustedes uno de los mejores misterios de Andalucía del siglo XX, que ya no es de Castillo Lastruzzi, es de Ortega Bru, que como ustedes saben era sanroqueño, de la provincia de Cádiz, otro de las grandes de las cumbres del neobarroco. Evidentemente esto ya, el arte es como los récords de atletismo, va dando tirones, pero se basa en lo que ha hecho otro antes, ¿no? Esto es un milagro, no sé por qué ha salido esta raya aquí, esta virgen, esta es un milagro. Me hablaba hoy Gerardo de su pasión por esta imagen. Mi casa es una imagen, de hecho mi hijo tiene, sin ser hermano de esa cofradía, es la virgen que tiene sobre su cabecero de la cama. Esta es una obra de Sebastián Santos, indiscutiblemente, tuve la suerte de conocerlo siendo yo un chavalín, indiscutiblemente ha sido el gran artista de las vírgenes, el mejor autor de vírgenes del siglo XX, sin ninguna duda. Y en mi opinión esta es su obra cumbre, la Virgen del Silencio, la Concepción del Silencio. Y bueno, ¿caben nuevas tendencias en la Semana Santa? ¿Vamos a seguir alojados siempre en el neobarroco? Porque si yo no les cuento diferencia, me podría haber puesto a mezclar imágenes del siglo XX y del siglo XVII, y al que no estuviera muy avezado podía confundirla. Este es un experimento que sale en Carmona de un paso con otro tipo de estética, discutido, quien lo defiende, quien no le gusta, que el paso en la calle. Esto es lo más rompedor que se ha hecho en Canastilla ahora mismo. O por ejemplo, esto es el Art Deco, el modernismo lleva al diseño. Este es el palio de la Virgen de los Negritos, es un diseño Art Deco, de una línea bizantina, una línea, más bien, vean ustedes por ejemplo cómo son los varales, quitando flor de loto. Vean ustedes, esto es puro Art Deco. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta menos, hay gente que no sabe salir del neobarroco. Y ya por último la orfebrería también tuvo en el siglo XX, en Sevilla en concreto está Cayetano González y Seco, surge también los Morenos Romera en Granada, aunque se prodigaron
el fundador de la dinastía se prodiga relativamente poco en el ámbito cofrade, y en Córdoba está González del Campo, le llamaban Pepito el Sevillano porque era sevillano de nacimiento, aunque se integró totalmente en la ciudad de Córdoba. Hay una obra absolutamente, para mí, cumbre, que es el palio de la Virgen que acabamos de ver. Esto está basado en la Catedral de San Marcos de Venecia. Esto marca un antes y un después, porque esto es una maravilla. Si viéramos además los respiraderos con incrustaciones de piedras de colores, del lapislázuli, de la amatista, etc., una absoluta maravilla. Claro, si no hubiera habido esos maestros, por ejemplo, no existiría el palio de María Santísima del Socorro de Palma del Río, que me parece absolutamente espléndido. Un palio original, fantástico, una crestería con una movilidad y una gracia. Vean ustedes además que corta en la caída, cómo gana 4 varales solo, es originalísimo, parece una auténtica maravilla. Claro, este es un continuador de la dinastía de Seco, que va por la 5ª generación. O por ejemplo, esta es una obra que sale en Huesca, escrito de la inspiración de Huesca, y que tienen, aquí han trabajado manos madrileñas, creo, los talleres Aragón, que ya me han estado ustedes esta mañana dando información sobre ello. Y la música, pues bueno, es difícil que yo la comente, se impone un tipo de música de mucha influencia militar, siempre de lo que se han quejado, pero evidentemente el patrimonio musical que se ha generado a lo largo del siglo XX es brutal. Y ya voy a terminar con lo más importante, porque lo más importante no es esto. Miren ustedes, yo creo que las cofradías de pasión, si no hubieran llegado hasta nuestros días ya creadas, hoy no las crearíamos. La mentalidad nuestra hoy día no hubiera generado ese fenómeno es propio de una época donde la mentalidad, como les he dicho, por la piedad, por la cercanía a la muerte, por la necesidad de buscar un Cristo cercano, por lo escatológico. Hoy día no tenemos nosotros esa mentalidad. No nos agradarían tanto las devociones como la sangre, como las llagas. No es el hombre. Pero sin embargo tenemos la suerte de que ha llegado un fenómeno histórico riquísimo, complejo, cargado de contenido. Y para mí es una entidad que necesita estar en constante renovación para que no muera. Miren ustedes, la labor asistencial, en primer lugar, para mí clave. O sea, es impensable que haya ciudades como Málaga, como Sevilla, con unos consejos de cofradía o unas agrupaciones de cofradía tan importantes y que no se haga más, por ejemplo, por ayudar a la juventud. Se puede poner como ejemplo la Bolsa de Caridad del Gran Poder. El Gran Poder tiene una bolsa de caridad y tiene un centro integral de empleo. La Bolsa de Caridad administra 110.000 euros, son 110.000 euros que van directamente a las personas necesitadas. Porque todas las personas que trabajan ahí, que son profesionales, yo tengo uno de mis mejores amigos trabajando ahí, trabajan por puro amor al prójimo, por pura caridad. Ustedes en el año 2012 han instruido 262 expedientes. Estos son expedientes que se instruyen y que a lo mejor hay que irse a un barrio marginal y meterse. Este amigo mío que ha viajado por el mundo entero por su profesión me ha dicho: Manolo, yo no he pasado miedo en India o en África, yo he pasado miedo en los pajaritos, que me creí que me iban a matar por un expediente de esto. Pues claro, pónganse ante los supuestos de marginalidad más graves que ustedes puedan imaginarse. Pues ellos el año pasado crearon 262 expedientes, de los cuales aprobaron 172 y repartieron los 110.000 euros de que disponían hasta el último euro. La bolsa abre a las 6 de la tarde y desde las 3 de la tarde hay gente haciendo cola. Hay gente que lógicamente va para que le paguen la hipoteca, pero claro, con 110.000 euros no da para pagar hipoteca. El Centro Integral de Empleo también me parece una buena iniciativa. Luego la vertebración social. O sea, yo creo que la propia existencia de una hermandad en un barrio con dificultades de integración ya de por sí vertebra una sociedad. Las bandas de corneta y tambores, luego lo comentaré con más detalle. Y el ecumenismo, otra cosa que me parece interesante. Como por ejemplo ustedes tienen las advocaciones de Medinaceli y del Gran Poder de la Macarena del Cautivo por el mundo. Bien, por ejemplo, este Gran Poder no es de Sevilla, este es el de Dos Hermanas. Este es el sobre que le dan a quien llegue si quiere aportar. Si puede nada, si puede poco, si puede mucho. Este es uno de los caminos. Esto es para sentirse también orgulloso. Esta es la hermandad del Buen Fin. Esta es una hermandad del Miércoles Santo que en Sevilla es una hermandad más. Es una hermandad que puede sacar 500 nazarenos si llega. Y que pongamos por caso que pueda tener como 2.100, 2.200 hermanos. No tiene más. Hay muchas corporaciones de 4, de 5, de 6.000 hermanos. Alguna tiene, como la Magdalena del Poder, se van a los 13 o 14.000.
Esta es una hermandad que tendrá 2.000 y a lo mejor que paguen 1.600. Pero esta hermandad creó un centro de estimulación precoz que atiende hoy día a 215 niños. A 215 niños. Niños con todos problemas de macrocefalia, hidrocefalia, etcétera, etcétera. Les voy a contar una anécdota que no tengo aquí, pero que creo que les va a llamar. En el Ayuntamiento de Sevilla tuvimos hace unos años un expediente en recaudación ejecutiva que tenía amargado al recaudador, porque teníamos embargada una casa de una familia en la que el padre y la madre habían muerto los dos de sida y habían dejado 3 niños muy pequeños. Los niños estaban viviendo en la casa con una tía. Había ahí una serie de recibos de IBI, etcétera, etcétera. La deuda podía, todavía estoy hablando en peseta, pero podía ser el equivalente hoy día de 4.000 euros. Y el recaudador, con el que yo tengo mucha amistad, me hablaba de ese expediente. Me decía, iba a ver al tesorero, es decir, yo, ¿cómo voy a decir? Mira, tú sabrás, tú tienes tu premio de cobranza, si quieres te lo quitas del premio de cobranza, pero yo no puedo hacer nada por esto, yo no puedo anular eso. Este hombre en su amargamiento suspendió varias veces la subasta de aquella casa, porque era una casa en un barrio muy humilde. Un día apareció por allí un señor por la recaudación, me recuerda un poco la anécdota a la leyenda del que le encargó a mozar el requiem. Apareció por allí un señor muy misterioso, le dijo, ¿y usted me ha enterado de que aquí hay un expediente, usted tiene esto? Dijo, sí. ¿Y es verdad que sí? Este amigo, este compañero se le empezaron a abrir los ojos, este tío, ¿qué quiere con este expediente? Y le dijo, pues, si usted me da un poquito de plazo, yo le voy a pagar la deuda. Yo le doy a usted los plazos, usted me pide, como si usted me lo quiere pagar, usted no paga intereses, usted quita esta deuda, yo le beso ahora mismo los pies, pero usted quién es. Digo, mire usted, yo soy el hermano, el responsable de caridad de la Hermandad del Calvario, pero no quiero que esto se sepa. A mí me llamó este amigo, que por cierto era un díscolo, aunque era hermano de los estudiantes, muy sentimental, como yo, llorando, no, esto se tiene que enterar a todo el mundo, esto se tiene que enterar de lo que hacen las hermandades. Para eso deben servir las hermandades. O por ejemplo, para un mensaje ecuménico. Esto será un palio, si me permiten la expresión, muy cutre, pero igual de digno que el mejor palio que exista en el mundo. Está en la Macarena de Miami a la salida. Y este niño está aquí porque es mi sobrino, por eso pongo un menor y mi ahijado. Este niño toca en la Centuria Macarena y este niño, que tiene el mismo genio de su tío, le viene muy bien, está tocando en esa banda, y algún día espero verlo de armado y no sé si podré evitar llorar. Y bueno, con esto he querido recorrer, como ven ustedes, hemos llegado a un punto muy humano, pero creo que en definitiva las cofradías son eso, humanidad. He dicho, muchas gracias. Si alguien quiere preguntarle algo a Manolo o a Joaquín, este es el momento. Yo sí le voy a hacer una pregunta. Vamos a esperar un segundillo. Yo le quiero hacer... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. No siempre se tiene a un primer espada tan cerca para preguntarle. Yo quiero hacer una pregunta y los que estamos aquí la vaya a comprender. Me baso en... Esto ya es más en una tertulia más que otra cosa, pero bueno, pasa venido, para aprovecharnos de ti. La Semana Santa de aquí de Motril, desde hace unos años, está viviendo una merma. Se está perdiendo la figura del nazareno, del penitente. Cada vez va a menos, por suerte, o sea, por desgracia, va a menos. No sabemos por qué. Esto lo hemos hablado a mediodía, por eso te lo pregunto ahora aquí para que lo hable delante de todos. La moda del costalero se ha implantado de una forma exacerbante y es el protagonista principal de la hermandad, y la figura del nazareno se ha perdido. La Semana Santa nuestra de aquí necesita de eso, de potenciar la figura del nazareno. Por eso
desde tu experiencia, desde tu sevillanismo, que estos mismos que se proliferan de costaleros y grandes maestros de la Semana Santa se traen el sevillanismo, la parte que interesa, ¿no?, que es el costalerismo. Me gustaría que nos hiciera una pequeña reflexión sobre la figura del nazareno, la importancia del nazareno. Bueno, se ha ido bien. En primer lugar, sí quisiera decir una cosa. He tenido efectivamente hoy una comida y muy agradable y, como les decía al principio, me ha encantado venir aquí y ha habido cosas que me han de verdad dolido. Yo creo que sinceramente creo que hay demasiadas personas en Motril que no saben valorar el legado que es su Semana Santa. Me parece que tenía que tener más apoyo. No creo que haya en Motril ninguna entidad que reúna 500 personas. No sé si a lo mejor puede haber un club de fútbol que tenga más socios, pero si quitan ustedes el Motril Club de Fútbol, paren de contar. Con lo cual no entiendo por qué motivo no se le respeta más. Me llega a enterar de barbaridades, como que el ayuntamiento ha propuesto que no derramen cera. Bueno, pero ¿eso qué es? ¿Qué barbaridad tan enorme? O sea, ¿qué forma de pronunciar la historia, a la identidad? Piensen ustedes que la Semana Santa para algunos es devoción, pero para otras personas es identidad cultural. ¿Pero qué es esto? Además, abriendo polémicas absurdas que están más que superadas. Que es esto de que ponerle la medalla de la ciudad a un Cristo puede decirse que un trozo de madera no es merecedor. Bueno, pero vamos a ver esto. ¿Pero qué se creen? ¿Que están descubriendo la pólvora? Ese problema se ha planteado en Sevilla hace 30 años. Yo recuerdo perfectamente cuando se le impuso la medalla de la ciudad Gran Poder, que el secretario de la corporación emitió un informe diciendo que una imagen no podía ser objeto de una distinción cívica. Pero está claro que no se está imponiendo una imagen, sino lo que esa imagen representa. Pues sí. Entonces, bueno, yo es que entiendo que hay que dar un aldemonazo por el respeto, por la riqueza que ustedes tienen aquí. Y que eso además se lo crean no solo las personas que están aquí, sino todas las personas, la localidad entera. En ese sentido, pues claro, por supuesto que la Semana Santa sufre una pequeña crisis en este momento en todas partes, eso por supuesto. Pero, hombre, que aquí la persona quiera salir de costalero y se desentienda, pues yo creo que, si me permiten, algo está fallando. También deben estar fallando las propias hermandades, ¿eh? Porque ustedes tienen que dar formación y tienen que llevar, y un capataz no es un sacapaso. Desde el momento en que un capataz se convierte en una persona que dirige a hermanos, tiene que ser una persona que se implique con la hermandad. No me gustan los capataces que toman partido en las elecciones. Eso no me gusta en absoluto. Ya sabemos lo que no se entienda mal lo de implicación en la hermandad. Se tiene que implicar en el sentido de que el costalero de hoy tiene que ser el nazareno del mañana. Que miren ustedes, mi padre es costalero, mi hermano ha sido costalero, yo no. Pero mi hermano hoy, el año que viene, porque acaba de dejar el costal, será nazareno, y los hijos de mi hermano son hermanos de la hermandad. Y por supuesto a nadie se le ocurre que cuando termine su relación, al revés. ¿Qué relación es esa con una vocación, con una imagen? ¿Cómo se puede decir mi Cristo, mi Virgen, y cuando dejo de sacarte me voy y me desentiendo? Pero evidentemente es un fallo complejo de analizar. Y insisto, en lo que corresponda a ustedes las hermandades, o en este caso a nuestro Padre Jesús Nazareno, ustedes tienen que plantearse la forma de que el costalero tome conciencia. En definitiva, lo que yo trato de transmitirles es que esto es una riqueza que hemos heredado. Es algo bonito, es algo entrañable, es algo sentimental. Y hombre, hay que respetarlo como lo que es, como algo que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ahí hay mucha carga de devoción. Y esa carga de devoción, entre otras cosas, hay que empezar a exigírsela al propio ayuntamiento, que tenga respeto. Estamos en un estado confesional, por supuesto que sí. Y por ejemplo, Gerardo tiene que llevar a su aula de pensamiento desde una persona que es atea y comunista, me parece fantástico. Pero un respeto a esto. Un respeto a esto. Y el respeto tiene que permear toda la sociedad y permear incluso al propio ciudadano, al propio motrileño o al propio de la localidad que sea. Eso es lo que pienso. Pero que vosotros tenéis que estar fallando en algo también. Sí, sí. Quizá ya, a modo de tertulia, quizá falte, está nuestro conciliario, al que le voy a pedir ahora que venga para hacer un rezo para despedirnos, puesto que somos cristianos reunidos.
A él no lo vamos a poner de ejemplo porque lleva un cuarto de hora, pero quizás falta implicación por parte evidentemente no sabemos cómo está Sevilla, pero aquí, por lo que hemos vivido, ha faltado mucha implicación de la Iglesia con las hermandades. En Sevilla es distinto, porque son conscientes del movimiento popular que genera en torno a ella, pero aquí la Iglesia, los responsables de la Iglesia, había momentos en los que hemos sido un incordio, porque no se prestan a hacer cultos, no se prestan a montar altares. Es cierto, es un teatro, tú lo has dicho en la conferencia, pero es catequesis en la calle. Bueno, pero vamos a ver, no esperes nunca que te apoye, o sea, vamos a ver, la religiosidad popular siempre ha encontrado puntos de fricción con la religiosidad oficial. Y no te vayas a pensar, en Sevilla, claro que también hay párrocos que fastidian a las cofradías. El problema es que cuando a Sevilla llega un obispo, aunque venga de las profundidades de Castilla, o transige con las cofradías o dura muy poco allí. Esto está claro. Es como yo que llevo 30 años en el Ayuntamiento de Sevilla, ya más de un político me ha dicho a las cofradías ni me las toque. Sin ir más lejos, ayer antes de venirme tuve que hacer una gestión urgente porque a alguien se le ocurrió girarle a las cofradías un cargo por el coste que conlleva el apagado y el encendido de la luz por el Vía Crucis, como anécdota. Y me llamó el delegado y me dijo, yo, ahí tú estás loco, digo, yo, ¿por qué? Porque le están girando un cargo, digo, pues me estoy enterando ahora, espérate que voy a llamar al servicio de alumbrado para decirle que, claro, es evidente que si este fin de semana sale en la prensa la polémica de que el ayuntamiento le quiere cobrar gran poder el coste de apagar y encender la plaza de San Lorenzo, que evidentemente vale dinero, pues está claro que nos matan a porrazos, eso está más claro que el agua. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la autoridad eclesiástica? Pues en Sevilla puede llegar hasta donde puede llegar. Pero habría cosas que, por supuesto, generarían una auténtica rebelión. Eso es así. O sea, no vayan ustedes nunca a pensar que el que tiene que tirar del carro de algo que es de ustedes, con todos los respetos, es un cura. Con todos los respetos, porque evidentemente todas las hermandades necesitamos un buen director espiritual. Pero los directores espirituales no están para tirar de las hermandades. Para tirar de las hermandades están personas como este hombre, con entusiasmo, con entrega y con un cariño a su Cristo, a su Virgen insuperable. Esos son los que tienen que tirar de las hermandades. Bueno, no vamos a seguir. Si alguien quiere preguntar algo, esto da para quedarse hasta las 3 de la mañana, pero tiene que acabar. Yo te iba a hacer una pregunta. A la vista de lo que tú has podido ver aquí, ¿qué impresión te genera ese? ¿En qué sentido? Desde tu punto de vista como cofrade, ¿qué impresiones te genera? Pero impresiones de qué tipo, devocionales, artísticas. De todo en general. Hombre, esa es una pregunta muy delicada para yo contestarla aquí. Es muy complicada porque, pero bueno, vamos a ver, yo precisamente soy hermano de una de las cofradías más humildes que salen en la Semana Santa de Sevilla. Y recuerdo cuando mi palio daba lástima verlo. Era tan digno como el que teníamos ahora, que lleva un manto que ha costado bordar los 200.000 euros. Igual de digno. Entonces yo veo aquí que hay madera, que hay gente como Gerardo, gente como usted, que verdaderamente eso es lo importante. Esa es la piscina, el agua de la piscina que a mí me gusta ver. Que haya más bordado, menos bordado, no cuánto, hombre, lo que sí me ha dolido como cofrade, es cosa que me han dicho que ya no considero razonable. Actitudes en un ayuntamiento que no me han parecido razonables y que creo que son fruto de un malentendido. Me cuesta trabajo pensar que las cosas hablándola bien no tengan solución. Me ha dolido también ver que ustedes hayan perdido en la nómina de hermano tanta gente. Ahí sí tienen ustedes que recapacitar, pero me congratulo, lo que he visto me ha gustado, como es lógico, y lo he participado como propio. Es como todo, las hermandades vamos mejorando, nuestro agua va mejorando, nuestras casas de hermandades van mejorando, y muchas veces lo más bonito es haberlo vivido, no haberlo recibido todo hecho. Yo he tenido la suerte de vivir la compra de la casa hermandad, la compra de la capilla, la rehabilitación de las dos, el tener un palio de las hermanas Antunes que era una ruina y recuperarlo. He aportado mi grano de arena porque cuando yo me hice hermano,
había hermanos que tenían los pisos embargados porque habían avalado a la cofradía. Eso ha sido bonito vivirlo. He tenido la suerte de que incluso dentro de los desacuerdos que hay entre las distintas candidaturas hay que reconocer que todos los que han estado ahí eran gente honrada y muy trabajadores, y se ha crecido. Entonces ustedes tienen un camino por delante. Ahora, lo importante es que no decaiga la devoción y no decaiga el cariño. Eso sí que es importante. El que lleven ustedes ahí ahora mismo la orfebrería más o menos labrada, eso me da lo mismo, eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Y por supuesto que tendrán ustedes el palio más bonito del mundo y las canastillas del Cristo más bonitas del mundo. Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir a nuestro conciliario que está allí haciéndose... Por favor, si se puede acercar y como hemos dicho antes, como cristianos, vamos a pedir levantarnos para rezar una oración. Pues nos ponemos en manos del Señor, nos ponemos en manos del Señor, del Nazareno, ¿no? Y le pedimos, y yo creo que le damos gracias por la charla. Llevamos más de un cuarto de hora, le prometo, llevamos unos 20 minutos aquí con vosotros y vamos a darle gracias al Señor. Vamos juntos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos cuide para la vida eterna. Amén. Un aplauso aquí.